tecnología, entonces hubo algunos problemas, estamos coordinando un tema con partos. Ya, la verdad, no tengo bien claro cómo funciona esto, le pregunté a algunas personas, algunos me dijeron que había que hacer la misma presentación, otros me dijeron que lo iban a hacer a capela. La verdad, eh, traté de hacerlo lo mejor posible. Me voy a presentar acerca de lo que es ginecología obstetricia, yo soy interno de séptimo año, en teoría, porque en realidad estoy cursando un internado de sexto, pero al parecer soy de séptimo. La hoja de presentación, les voy a dar una breve introducción de lo que es la situación a la que se enfrentan ahora. Luego hablaremos de lo que son los materiales de los cuales pueden estudiar, la metodología del ramo, lo que fue mi experiencia en el ramo y finalmente hacerle como una breve, eh, hab- hablarle un poco sobre lo que es la realidad de hoy. Lo que pude averiguar con gente que está dando el ramo, porque el ramo que di yo es bastante distinto al que están dando ahora las generaciones en el contexto de COVID. Ya, así como introducción, dejarle una cosa clara, que una cosa que al menos yo vine a entender ahora que estoy, digamos, a mitad del sexto teórico, por así decirlo, porque estoy en séptimo, pero y mucha gente no se da cuenta hasta que está saliendo de la carrera, así que yo les quiero hacer esta breve introducción de que nosotros en algún momento vamos a ser médicos, todos ustedes. Hay algunos que quizás tienen más vocación, yo no sé lo que significa esa palabra, para cada uno significa una cosa, algunos que la ven más como un tema de pega, cualquier opción es válida, según yo. Pero en el fondo todos cuando salgamos vamos a ser médicos. Y muchas veces uno llega hasta al final, está terminando todos los ramos y se da cuenta, chucha, no sé nada. No tengo ni idea dónde estoy parado, pasé esto y no me acuerdo, me preguntan mis familiares, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces, como mejor introducción, yo les quiero recordar eso, que todos ustedes son médicos, van a ser médicos en algún momento, pero no lo son. Y todo el tema de ser médico es un tema de evolución. Todos partimos como gente de cuarto medio que entra en la carrera y no sé dónde está parada. Luego pasamos a ser alumnos de primero a quinto año, sobre todo de tercero a quinto, cuando uno ya está en ramos clínicos. Hay algunos que creen que se la saben todo, otros que no saben nada, y los últimos que mencioné son los que están más cercanos a la realidad. Uno cuando interno tampoco es que cache mucho, pero está obligado a tener que cachar. Entonces, cuando afronten estos ramos, sobre todo ginecología y pediatría, piensen que ustedes el año que viene van a ser internos, pero no internos así internos, por así decirlo, sino que ustedes van a ser médicos en práctica. O sea, ustedes ya les van a estar exigiendo que ustedes sean capaces de evaluar un paciente y tomar una conducta con ese paciente. Eso es lo que ustedes les van a preguntar el día de mañana. Y no me refiero cuando egresen, sino el día de mañana, el próximo año, cuando estén en internado, y el doctor le va a decir, ya, lo voy a dejar solo con este paciente, evalúelo. Ustedes van a decir, chuta, ¿a qué se refiere? Que le hagan amnesia, que le haga examen físico, que le pide exámenes. Eso es lo que ustedes tienen que, esas son como las preguntas que ustedes tienen que hacerse ahora, antes de ser internos, porque eso es lo que van a tener que aplicar mañana. A ustedes no les van a pedir que atiendan a un paciente solo y que lo den de alta, o que atiendan a un paciente en la urgencia y que lo atiendan solo y lo liberen, sino lo que le van a pedir es que lo sepan evaluar, después lo van a corregir y todo, y después le van a pedir, ya que lo evaluaste, ya que le hiciste una historia clínica adecuada, extensa, dime a la que crees que es importante. Les van a decir, ¿lo examinaste? Ya. ¿Qué encontraste que es importante? Eso es lo más docente. Otros derechamente, disculpen la palabra, se los van a putear si no saben las cosas. Y finalmente les van a preguntar qué exámenes pedirían ustedes si, en este paciente específico. Y una vez que lo evaluaron, van a decir qué conducta tomas. ¿Vas a pedir algún otro examen? ¿Vas a dejarle algún medicamento mientras tanto? Porque no siempre el paciente se lo trata inmediatamente. Muchas veces se le hace un tratamiento sintomático, un tratamiento de soporte. Esas son las cosas que ustedes tienen que saber. Entonces, antes de que sean médicos, ustedes van a ser internos o médicos en práctica. Entonces, cuando afronten este ramo, mientras están estudiando para la prueba, donde quizás les van a preguntar por el lecera, quiero que también hagan ese ejercicio, más que por juzgarlo, más que por decir que creo que no sepan nada, al contrario, porque yo los conozco a la mayoría de ustedes y al menos todos los que están acá son capos y ustedes saben, eh, tienen que hacerse esas preguntas porque el día de mañana estén bien parados y afronten la realidad. Ahora, igual hay gente, se van a topar con gente que aunque ustedes sepan y sean muy cracks, no es muy gente muy agradable, entonces
Eh, pero yo lo estoy hablando para el caso promedio, o el caso cuando se tope con alguien docente que va a ayudarlos a construir su profesión. Así que esa es como para introducirlos al ramo de ginecología y también para el de pediatría, no sé si a qué les va a dar la charla. Ya, hablando de ginecología, estas son dos fotos que tomé hoy mismo en el servicio. Ustedes se acordarán de medicina interna, que es rojo, bueno, ginecología es verde, eso es el color que lo representa. Van a ver a su mano izquierda el pasillo clásico de ginecología, ahora está vacío por el tema de COVID, y al lado derecho van a ver las distintas áreas del servicio. Vamos a tener maternidad, vamos a tener aro, vamos a tener puerperio y vamos a tener ginecología. Ahí le voy a explicar bien qué significa cada una de estas cosas. Cuando ustedes dicen, chuta, ginecología, yo pensé que todo el piso era ginecología. Ahora le voy a explicar en qué consiste eso. Usted posiblemente van a creer que ahora que entran a ginecología, yo creo que, o los que les gusta la cirugía van a decir, no, por fin nos alejamos de medicina interna, puro papeleo, y se van a imaginar que estar en este ramo es estar como en la imagen de la izquierda, cuando en realidad uno como interno, como médico en práctica, lo único que va a hacer es lo que ve a la derecha, estar trabajando como secretario. No, en realidad no es tan así, pero uno tiene que ponerse en la mente que igual va a tener que hacer mucho de esta pega efectivamente en el futuro. Y en ginecología y cirugía, que son ramos donde uno hace harta práctica, ve harta urgencia, entra a pabellón, idealmente en el contexto no COVID, es una de las cosas más hermosas y bonitas que hay. Pero también tiene que hacer harta pega de papel, entonces para que se preparen que también le va a tocar hacer mucho de eso. Hablando del material, ustedes van a estar diciendo algunos posiblemente, los más mateos, ya de dónde estudio, cuáles son los libros más importantes, qué es lo que está publicado ahora en el año 2025. Ahora como alumnos ustedes no tienen que saber esas cosas. Y como interno ya sí, pero como alumnos no tanto. Pero que el principal material del que ustedes tienen que estudiar son de sus clases. Las clases que le compartan los compañeros de años anteriores o las que está publicando el SEM, me parece que una iniciativa de unos SEM pasados, que es de juntar toda la materia de los distintos cursos para pasárselos. Así que como primer consejo que están como segundo consejo de, para ginecología obstetricia, el primero que se formen como futuros médicos en práctica, como internos. Lo segundo, que el principal medio para que estudien son las clases. En lo que les van a preguntar los doctores, en lo que ustedes tienen que saber. Ya como segunda línea, las dos fuentes que son muy buenas, más que para como empezar con esto, sino para reforzar y poder finalmente integrar el conocimiento, up to date, lejos, lo más importante, y el manual de obstetricia y ginecología. Ahora bien, todos los doctores en internado les van a decir que es el mejor, sin embargo, que para el médico general es lo ideal. Sin embargo, tiene dos grandes problemas. Uno, que está adaptado a la realidad de la PUC, por lo cual los manejos y evaluaciones no son los mismos que se hacen acá. Y número dos, que igual a los doctores no les gusta que lo citen en las presentaciones. Así que tampoco es como primera fuente, ¿ya? En ese caso, yo diría que es como la tercera fuente, la segunda sería el up-to-date. Aquí, para los que no sepan cómo ingresar a UpToDate, ahí está el link más o menos, pero en el fondo se meten a biblioteca UFRO, a recursos digitales, y a la parte de lo que es biblioteca, le van a dar like a la parte, le van a dar como a la parte de ingresar, luego se van a meter aquí los va a llevar a esta página, meten su correo electrónico, meten su root, finalmente aquí van a ingresar a lo que es el UpToDate, y aquí está todo en inglés obviamente, pero les va a servir para practicar el inglés, porque aquí está la información toda actualizada. Y les va a dar el paso a varios papers que son de muy buena calidad, que les van a servir siempre. Material adicional, que esto son la cuarta línea. En internado, a mí que me gustan los libros, yo no los he ni tocado, ni los he visto. De hecho, hace mucho que no veía las portadas. Estos son el Pérez Sánchez, muy útil para obstetricia, y el Williams para ginecología. Aquellas personas que les gusten estos ramos, que las vean como opciones de especialidad, pueden estudiar de ahí. Pero yo les recomiendo que no, por un tema más que nada práctico. No es por un tema de mediocridad, sino que es por un tema de práctica. Y ya material adicional, estoy hablando ya de la quinta línea, que esto les sirve más como internos que como alumnos,
son las guías de Barcelona para lo que es aro, ahí les voy a explicar lo que es aro, el Walters y el Carran para piso pélvico, y esto muy excepcional, o sea, yo lo ocupé porque tuve que hacer presentaciones de los temas de ahí. Papers en general, o sea, no se buscan un tema, por ejemplo, embarazo ectópico, ponen en Google embarazo ectópico PDF, muchos no van a tener acceso libre a la página, entonces copian el DOI, lo llevan a SciHub y ahí les va a aparecer el paper. Y una cosa que yo he utilizado mucho también es YouTube. No sé, no saben la cantidad de clases que en vez de una hora que duran 10, 15 minutos que están en todos los idiomas posibles, español y en inglés, de los temas que les van a pasar a ustedes. Así que como quinta línea, YouTube apaña mucho. Ya, ahora hablando de lo que es hacer ginecología y obstetricia, para que les quede bien claro, es como una mezcla media rara entre cirugía y medicina interna, pero bastante más desordenado. Tiene 6 grandes áreas, las que son alto riesgo obstétrico, que es el que van a conocer como ARO, donde van a ver a todas las mujeres embarazadas, ginecología, que es el gine-gine, donde van a ver la patología ginecológica en realidad, que es como toda la mujer con alguna patología de su aparato reproductor que no esté embarazada. Oncología ginecológica, el cual conocemos como oncoginia nomás, que son todas las pacientes que tienen cáncer ginecológicos. Partos, hay una rotación entera de parto en internado, como alumnos no la van a ver mucho. Y el servicio de urgencia obstétrico, que es el SUO. Y también hay una pequeña rotación de salud pública que la verdad es como muy nada. Para hablarles de ARO. En ARO, eh, ustedes pasaron por medicina interna, todo me imagino, sí, pues en el tercer piso, digo en el quinto piso. ARO es lo que es el edificio nuevo, no LP. Está en la parte, en el sector chiquitito que era medicina interna en el sector B, eso es lo que corresponde a ARO. Y ahí van a ver 12 salas con todas las mujeres embarazadas que tienen algún riesgo adicional en su embarazo. La mayoría de las mujeres, ustedes se van a dar cuenta que pueden llevar el embarazo en su casa sin ningún control. Sin embargo, hay un grupo no poco importante de un 20% de mujeres que tienen algún riesgo adicional que puede condicionar o su vida o la vida del feto. Puede ser que la mujer tenga lupus, por ejemplo, puede ser que la mujer tenga diabetes, eh, o que la guagua venga con malformaciones, o que la placenta tenga un problema, porque la placenta da muchos problemas. Entonces, todo eso, todas esas mujeres en algún momento se van a hospitalizar al ARO, al alto riesgo obstétrico. Y ahí lo más importante que ustedes van a ver son todas las patologías relacionadas con estas pacientes y las ecografías. Temas que ustedes no pueden no saber porque se las pueden preguntar no solamente en un examen práctico como internos o en un examen teórico como internos, sino que esto se los pueden preguntar en un OSCE, por ejemplo. En ginecología y obstetricia son famosos porque hacen el único OSCE que es escrito. Nunca, solamente hubo una generación que tuvo un OSCE práctico como debería ser, y fue bastante nice porque era harta práctica, harto chamullo, harta actitud. En cambio aquí no, porque aquí les van a preguntar cosas donde no pueden chamullarles después para corregir. Lo que ustedes no pueden no saber es parto prematuro, rotura prematura de membranas, el síndrome hipertensivo del embarazo o el CHE, el control prenatal, el aborto, cómo es un embarazo normal y la diabetes en el embarazo. Que esto le llega siempre, o sea, en el consultorio, a mí me ha tocado ir a Piri, por ejemplo, les va a llegar en algún momento una mujer embarazada que está sangrando y es un aborto, y ustedes tienen que saber qué hacer con ella. O van a estar como internos en una sala y van a tener 3 mujeres que están las 3 con un aborto. Y ustedes tienen que tener una noción mínima de saber qué hacer. Eh, Uno como médico general, en general esto lo hacen las matronas igual, pero también el médico general está capacitado para esto, tienen que saber lo que es el control prenatal, las fechas, eh, tienen que saber los fármacos que se dejan, qué exámenes se piden, las distintas cosas, todo eso están en sus clases. Y como patologías así que usted no puede no saber, la diabetes, por ejemplo, la preguntaron en Mioski, la preguntan en los exámenes, y todas las tardes llegan 5 mujeres a hospitalizarse por diabetes en el embarazo. Y como tema ya más de urgencia, tenemos el síndrome hipertensivo del embarazo, que es la segunda causa de mortalidad en las mujeres que están embarazadas, o sea, no es un tema menor. O sea,
una mujer está embarazada y si se muere, lo más probable es que sea porque es hipertensa. Eh, Luego tenemos la rotura prematura de membranas. A usted les va a tocar cuando sean internos. Yo que estoy en una época COVID, me toca ir a urgencia, así que a usted les va a tocar hacer eso. Va a llegar una mujer que dice, una mujer embarazada, 38 semanas de gestación, 37 semanas, perdió líquidos abundantes. Rotura prematura de membrana y ustedes tienen que saber qué hacer con eso. ¿Cuál es el manejo? ¿Cómo lo diagnostican? ¿Cómo lo manejan? Lo que les decía, evaluación y tomar conducta. Obviamente todo eso lo hace el doctor, pero les van a preguntar y ustedes tienen que tener como esa idea, esa noción. Y además que en el OSCE, si es que se lo llegan a hacer, les van a preguntar eso. Y en las pruebas clásicas que les preguntan también todo esto. Parto prematuro, otra pregunta segura, porque es la primera causa de morbimortalidad perinatal. O sea, un niño que nace, si nace con algún problema es porque nació prematuro. Es la primera causa. O sea, un doctor les pregunta así como, ya no sé, Ernesto, hay una guagua que está con problemas. ¿Qué es lo primero que se te ocurre? Tú dices, nació prematura. Y en el 50% de las veces le van a chuntar con eso. Es una causa muy frecuente de problemas. Muchos niños están hospitalizados. Todas las guaguitas que están hospitalizadas, más que porque tengan una malformación o una enfermedad seria, es simplemente porque nacieron antes de lo que debían nacer. Muchas mujeres están hospitalizadas en Aro en este momento porque ni siquiera están con parto prematuro, sino que están con amenaza de parto prematuro, y eso tiene una conducta especial. Así que como les digo, estos temas ustedes no pueden no manejarlos, son temas que ustedes les van a preguntar, les van a aparecer en las pruebas, en los exámenes y en el hospital, y como médico general también. Así que estos, si usted me pregunta, en alguna rotación, ¿qué temas tengo que saber? Son estos. Otros temas son, por ejemplo, embarazo múltiple, incompatibilidad de RH o anemia en el embarazo. Yo las tuve en sala, pero no me las preguntaron mucho. Las pruebas le preguntan generalidades de eso solamente. Son preguntas de exámenes, sí, pero tampoco es como que tengan que saberlos. Es más tema de especialista. Para el que le guste la especialidad, estos son temas entretenidos. Y una cosa interesante de Aro es que aquí van a ver mucho de lo que es ecografía obstétrica. A mí, por ejemplo, como interno, me tocó hacer mucha ecografía. Más que nada porque yo pedí. Pero ahí yo me decía, chuta, si hubiera sido alumno, me hubiera estudiado más de ecografía. No me lo preguntaron tanto en prueba, en práctica tampoco me la preguntaron mucho. Pero cuando sean internos les va a tocar hacer esto. Entonces yo les recomiendo que tienen algún tiempo que investiguen un poco de ecografía, así como cosas muy simples. ¿Qué tienen que hacer de ecografía obstétrica? Que primero es abdominal, segundo, ver si la guagua está viva, segundo, ver cuántas guaguas son, cómo está posicionada, cómo estiman el peso de la guagua y la edad gestacional de la guaguita. Esos son como los temas que ustedes tienen que hacer de ecografía, son temas muy simples. Y en el fondo, en realidad, como les dije, son esas 5 cositas que tienen que saber. El resto es la práctica, que eso lo van a ver cuando estén en internado. Y por ejemplo, yo les comento que cuando yo estuve en Pirin Vilcún, eh, me tocó hacer turno también en Pirin. Probablemente yo voy a terminar siendo médico general por todo el tema que está quedando con las becas. Lo más probable es que ustedes, la mayoría, termine siendo médico general. Y ahí en la urgencia no va a haber una matrona de turno. Les va a tocar a usted valorar a las señoras embarazadas haciendo ecografía. Entonces, una buena recomendación es que antes de que sean internos, aprendan lo general de lo que es la ecografía. Para que después cuando sean internos vayan solo a practicar y después cuando sean médicos tengan por último la noción para encontrar estas cosas siempre. Eso respecto a Aro. Respecto a Gine, comentar que Gine es bastante bonito. Yo creo que sobre todo a la gente que le gusta ginecología va a encontrar que en materia es bien entretenida esta área. Allí también van a hacer ecografías, pero otro tipo de ecografías, las ecografías transvaginales. Estas son un poquito más complejas porque invaden más la privacidad de la mujer. Así que no llegaría a hacerlas, generalmente las hacen los becados. La urgencia, bueno, a mí me ha tocado hacer caleta, pero todo guiado obviamente uno lo pregunta, no llegaría a hacerlo. Aquí lo más importante que ustedes tienen que manejar, ahí se lo voy a mencionar, pero tienen que saber ecografía transvaginal y lo que son los métodos anticonceptivos. Ahí tenemos el Mirena, que yo creo que más de alguno pensó que es la T de cobre, pero en realidad es un Mirena, que es otro tipo de anticonceptivo intrauterino que está muy de moda hoy en día. Temas que ustedes no pueden no saber de gine, para que tomen nota: sangrado genital, masa anexial,
dolor pelviano agudo crónico y anticonceptivos. O sea, esto como alumnos, como internos o como médicos, bueno, como médicos general quizás es más debatible, pero como alumnos internos estos temas no los pueden no saber, les van a preguntar en pruebas, son muy frecuentes que lo pregunten en pruebas, en exámenes también. Además que son temas muy generales, o sea, por ejemplo, como médicos generales, va a llegar una mujer que está sangrando, la va a evaluar la matrona, no para de sangrar, y les va a pedir que vayan ustedes. Y usted tiene que saber, chuta, una mujer está sangrando, ¿por qué puede ser? Ahí tienen que hacer todo ese esquema mental. Lo mismo que si, por ejemplo, no se encuentran una masa abdominal y descubren que es una masa anexial, o sea que está o en el ovario, o en la trompa, o en algún área peri de estas dos. Entonces tienen que decir, chuta, ¿qué puede ser? ¿Es maligna, no es maligna? Y eso, más que para hacer el manejo definitivo, es para tranquilizar a la paciente que van a tener enfrente, lo cual también es parte de la atención, es parte de la atención como médico. Ya como temas más específicos, que, o sea, son específicos entre comillas, no como embarazo múltiple en el otro caso, sino que son más específicos porque requieren ahondar un poco más, o quizás como médico general no lo tienen que ver tanto, pero al menos en internado lo van a tener que ver mucho y las clases lo van a preguntar harto también, son que son estos cuatro: embarazo ectópico, el proceso inflamatorio pelviano o PIP, la incontinencia urinaria y el prolapso genital. Eso es como respecto a lo que es gine. Luego tenemos oncoginecología. Aquí les tengo imágenes de los dos cánceres que están más en boga hoy en día en las mujeres, que son a su mano izquierda, el cáncer de endometrio, que en el fondo es cáncer del cuerpo del útero, y el cáncer de cuello uterino. En los países desarrollados, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, lo que más tienen las mujeres son cánceres de endometrio. En los países subdesarrollados como el nuestro, lo más frecuente es cáncer de cuello uterino, y eso más que nada por un tema de pesquisa. Lo que ustedes no pueden no saber es todo lo relacionado a esos dos cánceres que yo les dije, sobre todo el cervicuterino. Saber todo el cáncer cervicuterino, las rotaciones, si es que les toca hacer rotaciones, no creo que sea probable, pero si es que les llegase a tocar, el doctor les va a preguntar todo de cáncer cervicuterino, hasta la clasificación TNM. Ustedes dicen eso no debería saberlo, nosotros decimos lo mismo, los colegas del doctor que le hace docencia dicen lo mismo, pero él les pregunta igual. Lesiones premalignas de cáncer cervicuterino, las NIE. En consultorio, la pesquisa que se le hace a todas las pacientes es tomándole un Papa Nicolau, donde pueden aparecer estas lesiones premalignas. En general, el manejo lo hacen las matronas, pero les van a preguntar también esto, les pueden entrar en el OSCE, les pueden entrar en las pruebas teóricas, son temas que deben manejar. Y estos dos temas están muy bien explicados en la guía mensal del cáncer de cervicuterino, así que esa guía se la tienen que saber de memoria. Y también cáncer de endometrio, más que por un tema de que sea el más frecuente o que sea que esté en una guía mensal que no lo está, es porque llegan muchas mujeres con sospecha de cáncer de endometrio, perdón, al hospital, a hospitalizarse para una cirugía tapificadora, a hospitalizarse porque tienen la sospecha y quieren descartarla, o porque están sangrando, tienen la edad, los factores de riesgo, y uno ve la imagen y es como un sospechoso. Así que es otra patología que tienen que saber sí o sí. Cáncer de ovario y enfermedad trofoblástica gestacional no es tanto que lo tengan que saber, es como que tienen que saber el concepto de ellas. Las pruebas igual les van a preguntar puras leceras de esto, pero es menos probable que lo hagan. En partos, como alumnos de parto no tienen que saber mucho. De hecho, las preguntas que le hacen, o sea, igual son complejas, pero están todas en las clases. Pero yo les quiero advertir para cuando sean internos, porque como internos ustedes van a tener que tener partos. Yo he tenido 6 partos hasta ahora, y a ustedes les va a tocar manejar eso solos. O sea, guiado con la matrona de la mano, pero les va a tocar hacer un procedimiento complejo. Y uno cuando está en quinto muchas veces no le toma el peso a lo que es esto. Entonces yo como mejor consejo que les puedo dar, que las 4 clases de parto, sobre todo las del manejo del trabajo de parto, tienen que exprimirla lo más que puedan. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen donde está la mamá empujando, está la pareja que la tiene ahí metida, está la TENS, por así decirlo, que está ayudando, y está la persona que está atendiendo el parto, que en este caso puede ser una matrona, puede ser una doctora, o puede ser una interna, como las que están viendo esto. Eh, y posiblemente les toque hacer una episiotomía, que yo, hay compañeros que nunca les tocó hacer, a mí me tocó hacer una vez, y todas las otras pacientes la hizo la matrona, y después les va a tocar suturar esto. Entonces se pueden ver videos de cómo se hace, de cómo se sutura sobre todo,
sería lo ideal. De parto, ¿qué es lo que usted no puede no saber de parto? El mecanismo normal de de un PTBE, que es una sigla que van a ver mucho en ginecología, que significa parto de término en vértice espontáneo, que son los clásicos partos que uno ve. ¿Cómo hacer una episiorragia? O sea, ¿cómo suturar una episiotomía? Les va a tocar hacer eso. Como interno lo tienen que saber sí o sí, como alumnos no tanto, pero como les digo, si ustedes lo ven bien ahora y después no lo ven más internado, van a tener esa idea que lo estudié. Y al menos ahora que lo estudio, me queda más grabado. Así que tienen que saber estos temas. Medicación del parto, hay caleta de medicamentos, pero los que se ocupan todos los días son la oxitocina y el misoprostol. La atención en preparto de las pacientes, en las prácticas normales de, de ginecología, a uno le tocaba ir a preparto, a ver cómo se manejan las pacientes antes de que vayan a parto. Un cacho, son horas de insoportable sufrimiento, así que están sin anestesia, pero y ustedes tienen que saber cómo manejar a las pacientes ahí. Les van a hacer hartas cosas, tienen que leer hartos registros, basales no estresantes, que son como el electrocardiograma de ginecología, que es bastante más simple de leer también. En realidad es más complejo, pero hay menos cosas que uno tiene que ver. Y lo que tienen que saber sí o sí el manejo del exclusivo, que es cuando la señora está en parto y está saliendo la guaguita, y el manejo del alumbramiento, que es cuando sale la placenta. Literalmente el día que llegué, leí el nombre de la técnica, leí cómo se hacía y dije, no creo que me hagan hacer tanto. Y tuve que hacer en el momento. O sea, salió la placenta, me cayó en las manos y tenía que hacerla girar. Y eso tienen que saber hacerlo. Porque si llegan a parto así, paviando, uno que lo más importante le pueden provocar una lesión a la paciente y número dos, que pueden quedar mal. Entonces la idea es que eso no les pase a usted, al menos a mí ni a mi grupo, a ninguno le pasó, pero es como advertencia por si llegase a pasar. Metodología en SUO, en el servicio de urgencia obstétrico. A nosotros, por ejemplo, cuando estábamos pasando por ginecología y obstetricia en práctico, nos tocaba ir a SUO. En realidad casi no veíamos pacientes, nos hacían preguntas, ¿no? Pero ahora que somos internos, depende también qué tan movido sea el interno, les van a hacer ver pacientes solos. Ahí, por ejemplo, me dejan ver hartas pacientes solos, y lo que más llega son estos temas, literal, son los que más llegan. O sea, si ustedes no saben esto, o sea, ustedes se saben esto y pueden estar un día entero en servicio de urgencia obstétrico, quedan como reyes. Tienen que ser, o reinas. El más probable es reinas. Está el aborto, el atraso menstrual, que generalmente es un embarazo, eso las mujeres deberían verlo en su consultorio, pero igual llegan allá. Lo que les dije, la amenaza de parto prematuro, la APP, la rotura prematura de membrana, llegan mucho. El sangrado genital, que puede ser en todo tipo de pacientes, puede ser en una niña, y generalmente uno tiene que llamar a los doctores por todo el tema de privacidad. Puede ser un adolescente también por lo mismo, menor de edad. Pueden llegar mujeres en edad fértil, o pueden llegar mujeres posmenopáusicas, y todas ellas tienen diagnósticos diferenciales distintos y tienen que manejarlos. Como alumnos, como yo les decía, ustedes pueden estudiarse la clase y dar la prueba y les va a ir bien, pero cuando sean internos tienen que tener ese proceso mental ya hecho en la cabeza. Entonces, por eso les digo que mientras estén estudiando y aprendiendo de la materia, lo que yo les recomiendo es que hagan ese proceso mental. Sangrado genital, yo estoy en servicio de urgencia, soy interno, ¿qué hago? ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué puede ser? ¿Qué preguntas le hago a la paciente? ¿Qué exámenes le pido? ¿Qué puedo encontrar al examen físico? Todas esas cosas ustedes tienen que saberlas. Flujo vaginal anormal, que generalmente es leucorrea, que son infecciones. Eh, Tenemos también, y lo otro que yo les quiero mencionar, que así como existen los antecedentes clásicos que uno pregunta en medicina interna y en cirugía, es como, señora, usted le voy a hacer una preguntita, ¿qué antecedentes médicos tiene? ¿Antecedentes quirúrgicos, alergias, fármacos, todas esas cosas? Bueno, aquí también a eso además se agregan los antecedentes obstétricos y ginecológicos. Fórmula obstétrica, que es más que nada cuánto hijo ha tenido, o sea, cuántas veces se ha embarazado, cuántos partos ha tenido y cuántas veces ha abortado. En el fondo eso. Puede ser más complejo, pero eso es como lo básico. ¿Cuál fue su FUR, la fecha de la última regla? No solamente en la paciente embarazada, sino también en la paciente no embarazada, porque puede ser que esté consultando por un posible embarazo, un diagnóstico que pueden hacer ustedes ahí en la urgencia o en su consultorio. Los ciclos, como son sus ciclos, son regulares, cuánto le duran, cuánta sangre pierde normalmente, son muy importantes, sobre todo en sangrado.
los métodos anticonceptivos, lo que yo le decía, es un tema que en Chile tienen que peinarse con eso. Y lo otro es la solicitud de los papás Nicolau, preguntarle cuándo fue su último papá Nicolau, ¿fue normal o no? Esas son como cosas que ustedes tienen que siempre tener en la cabeza. Y bueno, y en salud pública, lo que les digan, es una cosa que todos pasamos, la verdad no, no nos preocupó mucho. Y, y eso, ahí hay que hacer la pega. La verdad a mí me apasiona mucho la salud pública, si les soy honesto, pero sé que no a todos, es un tema que tienen que darle importancia, pero para el ramo, con el nivel de estrés al que van a estar sometidos, no tienen que estresarse mucho con eso. Y bueno, esta yo la dejé en blanco, que es para hablar más o menos de mi experiencia. En general yo siento que ginecología y obstetricia fue un ramo bastante interesante. Decirles que al menos cuando uno entra a quinto se da cuenta que, o sea, típico que uno está en primero, segundo, tercero, cuarto, y uno dice, ¿tú quieres ser cirujano, quieres ser médico internista? Y ahí como que están las típicas peleas, los palos, que alguien gana más plata, que alguien tiene peor calidad de vida, que alguien tiene una vida más tranquila. Todas esas cosas son como los clásicos debates. Y luego entran aquí y se dan cuenta que hay un mundo gigantesco de especialidades a las que ustedes pueden optar. Yo creo que ginecología y obstetricia es la que más representa esa diversidad, porque se van a topar con servicios como ginecología y oncoginecología, que son como cirugía 2.0, se van a topar con la experiencia de ARO, que es como medicina interna 2.0, se van a topar con SUO, que es más cercano a lo que es cirugía, que lo que es medicina interna, pero tampoco es tan heavy como cirugía, por así decirlo, también se hace manejo médico. Es como lo mejor de dos mundos, es como la mezcla entre la energía y, y esa como manejo rápido, veloz y un poco tosco de los pacientes de los cirujanos, con ese manejo un poco más acucioso, más lento, más depresivo de los internistas, más los medicamentos también. Así que en ese sentido, ginecología y obstetricia, como asignatura, como especialidad, a mí me ha causado eso, una especialidad muy, muy interesante en ese sentido. Eh, Otra cosa que yo me he dado cuenta es que generalmente las mujeres tienen más tacto con las mujeres también, eso es como una cosa obvia. Y uno lo ve en la práctica, sobre todo cuando uno ve a los becados, a los doctores actuales en general, las mujeres ginecólogas, las becadas ginecólogas tienen mucho más tacto con las mujeres que los propios becados, y uno se cuestiona si uno debería prohibirle a los hombres que se especialicen en ginecología, pero después uno ve también que hay doctores hombres que las tratan súper bien, uno ve mujeres ginecólogas o becadas que las tratan como el hoyo a las pacientes, entonces uno después se da cuenta que en realidad es una cosa que es un poquito más compleja que sexo debería atender a las mujeres. En general los ginecólogos, sobre todo los de aro, son muy nice para tratar a la gente, a los internos. Los de ginecología también, hay excepciones, sí. Se van a topar, la mayoría de los becados en general son muy buenos, hay uno que otro que es medio pesado, eh, pero en general muy buena la experiencia a mí en ginecología. Y además que es bien entretenido. Como ramo, en general es un ramo muy desordenado, al menos cuando yo roté por ahí, lo que yo alcancé a escucharle a la gente que rotó en el gineco obstetricia online, bastante enredado. Ellos tratan de ser bien docentes, pero como que no les sale. Entonces se van a topar mucho con eso, al punto que tratan de ser tan docentes que terminan sobrecargando más a los alumnos. Eh, Y al menos como alumno, en general, el único problema era el desorden, porque uno pensaría, la primera prueba es SARO, la segunda es ginecología, la tercera es oncoginecología. Después descubrir que les mezclan todos los temas de forma muy desordenada, como que parece que a propósito, pero no lo es. Entonces, eso, como los puntos negativos, que es una especialidad muy desordenada, pero en todo lo demás es muy buena en general. Así que es para entretenerse un rato. Y tampoco es tanta materia como en medicina interna, o cirugía, entonces igual como que da la opción para que uno pueda estudiar más, aprender bien del tema, en mucha práctica. Y esa es como principalmente mi experiencia en ginecología y obstetricia. La realidad hoy en día es que
el teórico se ha comido al práctico, práctico como que no existe, y al menos lo que me han dicho a mí es que, no, que los prácticos son más que nada como conversatorios con los doctores y casos clínicos. Se perdió esta cosa de estar en ginecología temprano, en aro temprano, pasando visita, esperando, que te hagan una pregunta, que sea una difícil, así que te pregunten un porcentaje, así, esto es raro. Eso se ha perdido. Se ha perdido eso de ver partos, de ver cirugías, entonces eso no lo van a ver. Así que si a alguno le gusta, le recomendaría que vea videos en YouTube de cómo está lleno de eso. Respecto al teórico, lo que me contaban a mí, porque mi teórico es como el teórico clásico que ustedes pero en medicina interna, con clase y todo, muchas veces las cancelaban. El teórico hoy en día es como con mini controles de avance. Les van a, los viernes les van a hacer una prueba de unas 20 preguntas aproximadamente, y los temas se los van a pasar el lunes. Y como el miércoles es el día de resolución de dudas. Entonces, el lunes les van a decir, ya tienen que estudiar estos temas. Les van a dar así como, les van a mandar los power, los papers. Tienen que estudiar, el miércoles resuelven dudas y el viernes tienen la prueba, que es online. Luego de 3 mini controles le hacen un control. Y adicionado a ese 3 les van a hacer las 3 pruebas clásicas. O 2 a veces le hacen. Eso es lo que es hoy, lo que he logrado averiguar, pero como esta cosa cambia de un día para otro, lo más probable es que les cambie un poco la metodología. Y el práctico no existe, principalmente resolución de casos clínicos. No. Y bueno, chiquillos, eso principalmente. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún interesado? ¿Algo que quieran saber del ramo? De los que están en quinto año. Felicidades por llegar tan lejos a todo esto, no, chiquillos. No, no ha sido fácil. ¿Alguna preguntita? Eh, bueno, antes de que diga la pregunta, quería agradecerte, Jorge, por haber preparado esta charla para quinto y también la otra para los de cuarto de cirugía. Así que denle nomás, chicos, los que tengan dudas. Ahí la Gia habló. No sé si estás leyendo las preguntas, Jorge. No, 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 espérate, quiero dejar de compartir esta Ah, ya, cosa. pero yo te la puedo leer si quieres. Dale. Eh, dice, preguntan si hay algún doctor del que haya que cuidarse. No sé en qué sentido se refiere, la verdad, pero O sea, se siempre hay doctores de los que hay que cuidarse, pero esa cosa, yo creo que es mejor comentarla de claro, forma más personal. claro, Ujú. Pero en general, hay doctores que son un poquito más estrictos. Yo diría sí. que en ginecología, en gine, como que siempre es importante llegar más a la hora, estar más estudiado, porque los doctores son un poquito más acuciosos. Y Ujú. en ARU y en oncoginecología en general los doctores son más relajados en general, tiran la talla, o sea, uno igual tiene que trabajar, pero y saber bien los pacientes, saber la materia, pero es mucho más nice en ese sentido. Eso. Súper bien. Y no sé si alguien más tendrá alguna pregunta. Yo no tengo una pregunta, solo quedé muy impactada y quizás un poco asustada, pero igual hay harta Ujú. motivación. Solo quería agradecerte por todos los tips que nos diste porque van a ser muy útiles y al Ujú. menos así vamos a tener una idea de qué es lo que tenemos que empezar a estudiar desde ya y estar preparados. Así que muchas, muchas gracias. No, de nada. O sea, mi idea no era asustarlo, sí, era como, en general es como ese bichito de que tienen que formarse como futuros médicos en práctica, esa es la cosa. No es que tengan que ustedes saber atender a un paciente completo, pero sí tener esa idea de que el día de mañana van a tener que tener una idea de cómo evaluar un paciente y una idea de cómo manejarlo. No es solamente Ujú. estudiar para la prueba y sería, o para los que sería, sino que también tienen que hacer ese proceso mental. Yo tengo una duda con el tema de la episiotomía, si ¿Ya? es muy difícil o no realizarla, en tu Realizarla no es opinión. tan, el realizarla no es tan complejo, el tema de arreglarla, porque en el Ah, fondo la ya, episiotomía es un desgarro controlado, claro. porque si pasa la cabeza, si sale la guaguita, existe el riesgo de que se desgarre parte del perineo.
Y si el desgarro es no controlado, existe el riesgo de que después se tenga que suturar igual y sea más complejo o que comprometa estructuras que no debería comprometer. Entonces, lo que hace la episiotomía es también generar este espacio que generaría un desgarro normalmente, pero lo hacen ustedes, como ustedes quieran. Generalmente es el medio lateral el que aparece en la imagen. Entonces, hacerlo en sí no es tan complejo, el tema es la sutura. Y yo diría que es de las suturas más complejas que uno tiene que hacer porque es una sutura que es tridimensional, no es como la típica herida que ustedes practican en cirugía, en el único paso que le hacen en su vida, sino que es una herida, yo no sé si está mi cámara encendida, pero es como un rombo que está como daleado hacia profundidad y hacia arriba. Entonces no es como suturan de un lado para otro, de arriba hacia abajo, sino que suturan como en diagonal en un plano 3D. Tienen que suturar Mm, mucosa dentro de la vagina, que es un espacio que igual es bien reducido, que tiene un techo, entonces no es como la típica sutura al aire libre que hacen en los pasos de cirugía. Entonces, claro. es complejo. Los videos en realidad no son muy explicativos. Ahí las matronas son muy buenas porque los dejan suturar. A mí, por ejemplo, que igual he suturado caleta, me dejan un poco más suelto, pero en el sentido de que me dejan a mí hacer los puntos, pero ya cuando cachan que no sé dónde voy, ya me dicen no vaya acá. Hay algunos que les toman de las manitos y los van haciendo suturar así. Que, Ah, es una sutura. igual es como tranqui en ese sentido de que estás bien vigilado. No, obviamente sí, todo bien vigilado porque es una sutura que le queda a la mujer para siempre, así Claro, que es una zona delicada. Así que no sí. es complejo, pero nadie se puede mandar una embarrada en ese sentido. Ujú. Ujú. Súper. No sé si habrá más preguntas de la gente. Muchas gracias a los de quinto por apañar igual. Esto es para ustedes, así que eso. Así que los de cuarto, que le dicen ahí a sus compañeros que quieran saber de cirugía, eh, para que, para que le avisen, y porque cirugía es un ramo bastante cuático, a mi parecer, en modalidad online. Así que, y si alguien de quinto igual se quiere quedar a comentarlo, también es bienvenido. Y eso. Jorgito, yo quería hacer una última consulta. Más que nada, no tanto con el ramo en sí, sino con lo que es el internado de Gine. Ujú. ¿Cómo se ha ido adaptando al contexto COVID que tenemos hoy en día? O sea, ¿es mucho más restringido lo que los internos pueden hacer o cómo es eso? ¿Cómo lo has notado tú? Mira, yo siento que la única restricción es que uno no puede ir a pabellón y que en el servicio de urgencia hay un interno por vez, o en parto también. Históricamente en urgencia eran 3 internos, así en ese sentido no tienes el apoyo de un compañero, estar evaluando los dos puntos un paciente, entonces como que se ha hecho un poquito más complejo en ese sentido, pero nada que uno no pueda sacar adelante con el paso de los días. Restricción en pabellón, al que le gusta pabellón, claro, pierde como esa chance de estar adentro, pero es más como, por lo que yo he ido consultando, es más un tema así como más de rabia que de práctica, porque en el fondo uno si se mete a una especialidad quirúrgica, uno en una semana sutura más de lo que, opera más de lo que hizo en toda su carrera médica, por así decirlo. Entonces, en ese sentido, tampoco es tan malo. La restricción de pacientes, se ha reducido el número de internos que pasa por área y el tiempo que uno está dentro también se ha reducido. Así que en ese sentido, más que nada, tiempo y cantidad de personas que están metidas. Lo bueno es que ginecología es una especialidad que es mucho más específica que medicina interna o cirugía, entre comillas más específica, porque igual es debatible. Así que en ese sentido uno no pierde tanto, porque lo que uno aplica el día de mañana, si uno no va a ser ginecólogo, es bastante general. Para el que le gusta ginecología pierde mucho, pero te da harto tiempo para estudiar. La restricción es más que nada un tema de tiempo y de compañeros que uno tiene al lado, y de los pabellones. Esas son como las 3 grandes restricciones que hay. Pero ginecología se ha ido adaptando bastante bien. Por ejemplo, antes dejaban una persona, había muchas personas que tenían tiempo libre gigantescos entre rotación y rotación.
Ahora estamos todos como constantemente yendo un día a la vez, una jornada de 5 a 6 horas. Antes era menor el tiempo que uno pasaba adentro, así que se iba adaptando bastante bien, y brotes en ginecología son rarísimos, o sea que yo sepa, nunca ha habido. Medicina interna está lleno de brotes, por ejemplo, en cirugía también. Y Ya, eso, Jorgito, muchas gracias entonces. Se entendió súper. una preguntita, sobre todo los que están en quinto. Insisto, mi idea no era asustarlos, sino que era como advertirles un poco, porque igual pasar internado, sobre todo luego estar 6 meses sin hacer nada, igual es cuático. Entonces, como para que tengan esa advertencia, o sea, o más que advertencia, ese conocimiento de qué tienen que ustedes saber y qué tomar hoy para el mañana. Porque, o sea, uno siempre dice detalla, internado pasado, materia olvidada, cosas así, ramos pasados, materia olvidada, hora pasada, materia olvidada, pero eso ahora no es tan así, porque ustedes les van a preguntar después muchas de estas cosas. En la prueba de ginecología quizás les pregunten, no sé, el porcentaje de pacientes con diabetes gestacional. En el internado no tienen que saber eso, tienen que saber así como la clásica introducción. Entonces el doctor te va a preguntar, ya, ¿qué sabe de diabetes? Tienen que decirle la definición, si es frecuente o no, los factores de riesgo, quién afecta más, esas cosas tienen que ustedes tomarlas. Y si siguen aquí los de quinto, hay una buena forma de estudiar eso, el manual de la PUC, que tiene todo muy bien ordenado, o el síntesis de la Universidad de Chile, que aunque es más viejito, ese orden de definición, epidemiología, etiología, fisiopatología, clínica, diagnóstico, tratamiento, pronóstico, seguimiento, esa cosa es la luz. O sea, ustedes con eso se tienen que aprender, ese es como el esquema para aprenderse las patologías, y es muy bueno en la raja. Así que sigan como ese lineamiento. Muchas gracias, Jorge, por los tremendos datos que nos diste ahí sobre todo lo de las listas de las cosas que hay que saber sí o sí, me gustó bastante en particular. No, de nada. Muchas gracias. Sí, estuvo súper bueno. Eso buscar si alguno tiene alguna duda, o igual si les sale alguna duda, les salta alguna duda con el paso del tiempo, pueden preguntarnos si en el fondo, a ustedes los conozco cuando ingresaron a primero, así que los conozco hace tiempo a la mayoría. Muchas gracias. Yo creo que mis compañeros igual, cualquiera debería estar como abierto a que ustedes le hagan una pregunta. Así que eso. ¿No hay más preguntas? Parece que no. Así que ahora igual ha llegado harta gente de cuarto. Hay muchos mensajes de Ah, agradecimiento en el Sí, chat. muchos. No había visto el chat. Sí. Y ahí ha llegado más gente de cuarto también. Que al principio todavía solamente uno. Pragmáticos los cabros. Ahora está bien si es como estar en primero e inscribirse en un curso de cirugía de cerebelo, neurocirugía de cerebelo, es como va a adelantar. Si los de quinto no tienen más preguntas, pueden quedarse a la charla, creo, de cirugía. Porque ahora Claro. puedo ir para el internado, o pueden irse a estudiar o hacer sus vidas. Ah, eso es lo otro que no les dije antes de que se vayan. Que aunque el internado es muy demandante, lo bueno del internado en pandemia es que les da mucho tiempo para que ustedes puedan desarrollarse. Eso es como lo único bueno, o sea, tampoco es un tema menor. A mí, por ejemplo, me hubiera gustado estar en esas tardes, en esas días, tardes, noches extenuantes de urgencias, atendiendo pacientes junto a mis compañeros y sobreviviendo, o sea, estando con una Red Bull, un café en la mañana y con la media ojera, luego estar 5 horas parado en pabellón. Pero para los que no les gusta eso, su salud mental va a ser bastante buena, por así decirlo, al menos en el tema de las prácticas. Pero nunca se le olvide tampoco perder como su esencia de vida, dejarlo a un lado, porque es verdad, la medicina, como les decía, para algunos puede ser una pega, para otros puede ser su vocación y lo que más anhelan,
pero tampoco se pasen de la raya de su concepto de medicina y se vayan al extremo patológico de que ustedes no se desarrollen en ningún aspecto de su vida por culpa de la carrera. De hecho, yo tenía una compañera que era muy capa en medicina, en los ramos médicos, sobre todo pediatría, medicina interna, era una crack, así como que le datía de todo a todos los doctores, pero solo se dedicó a estudiar y llegó el momento de los exámenes y habían pasado cosas entre medio, se estresó mucho, no tuvo ningún medio para desestresarse y casi se echa el internado, al final lo pasó, sí. Pero para comentarle eso, que el estudio total y absoluto, dedicación total a la carrera, puede ser llevarles, jugarles en contra. Quizá un día, no sé, ver un partido de fútbol, salir a andar en bicicleta, jugar ajedrez, no sé lo que le guste a cada uno, pintar, tocar música, un día de esos, aunque digan es una tarde que no estudié, es una tarde que gané y que me sirve para tener más energías para el día de mañana estudiar. Así que eso es como un consejo más de vida, así que, y para internados sobre todo, más que para ahora, para el paso de ginecología como alumno. Eso. Jorge, una preguntita cortita antes de pasar. Lo siguiente, ¿cómo ves tú la ¿Vale? realidad de volver a prácticas en el hospital? Para los cursos más chicos, no solamente los que estamos en quinto, sino para de ahí para abajo, porque yo creo que es un tema que le preocupa a todos y la verdad es que se ve bien negro el panorama. Mira, lamentablemente, como tú dices, es bastante negro. Recién ahora se está tratando de hacer pasos por simulación, que es como, o sea, ustedes lo han vivido. Paso de simulación en cirugía para paliar las prácticas, pero como alumno pasar en hospital se ve lejano, lejano, muy lejano, porque ni siquiera dejan estar a todos los internos al mismo tiempo. Claro, no entiendo. Pucha. Ok, muchas gracias. Quizá, pero eso siguiendo la línea de lo mismo, porque como les comentaba, esta cosa cambia de un día para otro. Nosotros estamos de ser el país que mejor está manejando la pandemia con la vacunación a ser el que con suerte está sobreviviendo. Entonces, igual esto el próximo mes, quizás luego del colapso hospitalario, luego de las muertes innecesarias, y luego de la falta de cama y los doctores llorando y sufriendo y estresados sin pelo, vamos a llegar a un momento en que la vacuna va a empezar a hacer efecto, va a haber menos gente también que se puede enfermar. Entonces, quizás en una de esas, de aquí máximo al próximo semestre, podrían ingresar. Si la vacuna tiene éxito, es una opción, es un escenario bien esperanzador, pero no es inviable. Súper, muchas gracias. De nada. Igual depende también de la especialidad, porque por ejemplo medicina interna no tiene problema de ingresar a los internos o a los alumnos, creo yo, porque están saturados, los doctores están tratando de compensar a todos los pacientes COVID y a los no COVID que están descompensados por falta de manejo y seguimiento, y tienen tomado casi todo el hospital. De hecho, en pediatría y en cirugía lo tiene tomada la UCIBUTI, el sector del edificio nuevo, y pediatría, el sector del EP, donde la segunda infancia, lo tiene tomado también el sector COVID. Entonces los internistas están como locos. A nosotros nos dejaban solos en el hospital. Entonces yo creo que tener a los alumnos ahí no sería como inviable, al menos en medicina interna, sí. Cirugía sí es más complejo porque ahí, como le han quitado territorio, tienen menos pacientes, y si hay menos pacientes, no tiene sentido tener a más gente. Así que depende también del servicio. Eso, no sé si hay alguna duda o pasamos a la parte de cirugía. Yo creo que pasémonos a cirugía ahora. Démosle nomás. Sí, de Eh, manera. ya, a los de Sí, quedó cuarto, súper bien. ¿ya? Los de cuarto, no sé cuánto hay de cuarto, No hay pero gente, sí, han llegado bastantes. ya, los de cuarto yo creo que a la mayoría los conozco también, o me conocen al menos a mí. Pero igual me presento, soy Jorge Aguilera Zapata, interno de medicina de séptimo año, aunque estoy cursando un internado de sexto por todo el tema de la pandemia. Eh, de la Universidad de la Frontera, yo creo que la mayoría me conoce, sobre todo por anatomía. Fui ayudante de varios de ustedes. Así que eso, vamos a hablar un poco del ramo de patología quirúrgica. Contextualizar que yo di el ramo el año 2018
cuando todavía era el ramo clásico que uno tenía, o sea, con un teórico grande y un práctico grande. Así que la situación ha cambiado, he tratado de informarme un poco, lo bueno que hay cabros de quinto aquí que igual pueden, o hay cabros, claro, de quinto aquí que pueden ayudar un poco a resolver sus dudas, porque es lo que yo pude tomar nomás. No tuve la experiencia de vivir el ramo de patología quirúrgica online. Esta es la hoja de ruta, es más o menos parecida a la anterior. Vamos a hablar de la introducción, de los materiales que pueden ocupar para estudiar, la metodología del ramo en sí, lo que fue mi experiencia en el ramo, la realidad de hoy y un poco las preguntas. A diferencia de ginecología obstetricia, yo todavía no paso por el internado de cirugía. Así que todo lo que sé, más o menos lo que me han contado también, de segunda mano todo. Los que escucharon la introducción anterior, exactamente la misma. Esto va más para los de cuarto que no estuvieron en la presentación anterior. Ustedes tienen que pensar, da lo mismo como vean a la medicina, la vean como un trabajo nomás, o como que su vocación, como la cosa que más desearon cuando están en el colegio, pues su sueño en la vida. Ustedes van a pasar por este camino de evolución. Ser alumno, ser interno y futuramente ser médico. Especialista, general, lo más probable. Y esa evolución también comprende lo que son las habilidades que uno va adquiriendo. Uno como alumno, la única habilidad que tiene es ponerse la bata al ponente y sacarse fotos. Como médico, uno tiene la habilidad de evaluar y tomar conducta con un paciente. Entonces la idea es que ustedes como alumnos tomen todos los conocimientos y habilidades necesarias para que el día de mañana sean internos, que son médicos en práctica, para que después logren ser médicos. El interno es un concepto interesante, todos nos presentamos como internos ante los pacientes, pero en el fondo somos médicos en práctica. Y cuando uno dice médico en práctica, como que hace el switch de que chuta, tengo más poder del que pienso. O sea, si soy médico en práctica, significa que el día de mañana voy a ser médico. Y si no tengo idea de dónde estoy parado, no sé qué voy a hacer con mi vida. Entonces, uno cuando es interno dice, si hubiera estudiado esto mejor cuando era alumno, y eso les va a pasar a todos, hasta los que estudian más. Pero la idea es que cuando lleguen el día de mañana, esos momentos en que digan si hubiera sido alumno y le hubiera prestado más atención a esto, estaría mejor parado, sea lo menos frecuente. Entonces, ahí, mi consejo es que ahora que son alumnos, que estén ingresando al ramo de patología quirúrgica, se hagan ese pensamiento. El día de mañana, post-COVID, post-pandemia, van a ser internos en 2 años más, quizás con todo ya solucionado. Ustedes van a ser internos de cirugía, van a pasar por anestesia también, y además, después del séptimo van a ser internos de traumatología. Ustedes tienen que saber tener ese como mapa mental de cómo manejar un paciente. Porque el día de mañana van a ser médicos en práctica. Prepárense hoy, además de para las pruebas, no con materia que voy a aprender y voy a olvidar, sino que sepan qué materia recordar y cuál se puede olvidar. Porcentaje y esas de cera, no. Sí, qué cosa es más frecuente, qué cosa no. Sí, chuta, un dolor abdominal, quirúrgico, ¿qué puede ser? ¿Ya? Todas esas cosas tienen que tener en la cabeza. Al igual que la presentación anterior, estas son fotos que tomé hoy de forma desesperada, voy a hacer unos trámites como delegado. Es una foto del pasillo de cirugía. Me parece que aquí los de cuarto no sé, no tuvieron prácticas de medicina interna, me parece. Pero si tuvieron, se acordarán, tuvieron de no sé si tuvieron de semiología tampoco, pero se recordarán que si que tuvieron que el quinto piso es rojo. Los que tuvieron en la presentación anterior, que el cuarto piso de ginecología es verde. Bueno, aquí el de cirugía es el azul. Para los que les guste la psicología del color, es entrete entender esta cosa. Cirugía en sí en el hospital tiene 2 grandes áreas. El tercer piso, donde están todos los pacientes que se van a hospitalizar o que se operaron, y luego está el pabellón central, que está en el segundo piso. Y ahí es donde ocurre la magia de cirugía, que es la esencia de la especialidad, que es operar a un paciente. Tiene un problema, y el manejo es anestesiarlo, abrirlo, sacarle algo y cerrarlo. Y es una cosa bien simple, pero que ustedes no saben cómo se puede complejizar esa cosa simple. Como introducción,
Yo creo que mucha gente entra en la carrera pensando en ser cirujano. De hecho, según los estudios, es como la especialidad que más quiere la gente cuando entra a la carrera, como que más tiene clara. Uno se imagina, entre el ramo de patología quirúrgica, voy a estar como en la foto de la izquierda, pero en realidad lo más probable es que van a estar como en la foto de la derecha, o estudiando o haciendo pegada de secretario. Ustedes van a llegar como internos, les tocaría, por ejemplo, llegar en la mañana, ver qué paciente es nuevo y tenerle todos los papeles listos al doctor para que se pueda operar. Y la operación la hacen ustedes, la hacen los cirujanos. En un mundo sin COVID, ustedes los van a dejar entrar. Hay algunos que no les gusta, a los que sí les gusta, es una opción hermosa. Papeles clásicos que uno tiene que hacer un consentimiento informado, por ejemplo, las atenciones previas que indicaron la hospitalización para una cirugía electiva o para una cirugía de urgencia, todas esas cosas. Y obviamente los exámenes preoperatorios. Un paciente no se puede operar si no tiene exámenes preoperatorios que indican que no se va a morir en la cirugía o que no va a requerir, no va a querer transfusión, o por ejemplo, polemizarlo porque tiene falla renal y si lo operan, o sea, piensen lo siguiente, una persona que no nació para que le hagan un tajo de lado a lado o para que le pongan anestesia. Entonces tienen que ver cómo el cuerpo va a tolerar la anestesia. Entonces todo el papeleo tiene como una justificación. Respecto ya hablando ahora sobre el material que tienen que ocupar ustedes cuando pasen por cirugía. Como le decía al grupo anterior, lo más importante, uno dice, no, quiero estudiar de los libros, de las clases, en el fondo tienen que estudiar de las clases. Aquí tengo, por ejemplo, el drive de mi curso, un pantallazo que tomé de la unidad de digestivo, y aquí están las clases de digestivo. Ustedes les van a preguntar esto, o sea, ustedes sabiendo esto bien, no es de memoria, sino bien que sepan aplicar esto, aplicarlo en el sentido de evaluar bien a un paciente y en el sentido de saber qué te podría preguntar un doctor y estar preparado con eso. Sabiendo esto bien, ustedes podrían ir sin que los puteen o sin que les digan tienen que estudiar, o podrían incluso tomar conducta con los doctores. Una persona que sabe tomar la conducta, que sabe qué hacer, los doctores le dan más facilidades. Le dejan hacer más cosas, no dejan ir a pabellón, terminan más rápido también. O sea, saberse bien las clases, no de memoria, sino bien, es una puerta de oportunidades. Cuando uno es interno, llama una puerta de oportunidades para una prueba también. Para la prueba le van a preguntar cosas más específicas, sí. Ahí sí tienen que hacer las clases de memoria. Pero para la práctica profesional, saberse bien las clases. Como segunda línea está el UpToDate, que es una cosa maravillosa. Tiene toda la información actualizada hasta el día de hoy. Y este libro que salió hasta hace bien poco, el de Cirugía en Medicina General de la Chile, el del curso que sacaron en la universidad, es espectacular. El manual de la PUC, destruyanlo, no existe. Muy hincha la católica puedo ser, pero aquí el de la Chile le pega 1000 patadas. Así que el de la PUC no existe para usted, más que está súper desactualizado, este está muy actualizado, o sea, como que lo más atrasado es del año 2013. El otro tiene eh, información del año 97, así que no lo pesquen mucho. Para los de cuarto, yo creo que aquí la mayoría sí que no sabe cómo meterse a UpToDate. El UpToDate es una página hermosa, se meten ahí está el link, les voy a pasar la presentación, no sé, pero se meten ahí a la biblioteca virtual de la UCRO, a recursos digitales, van a bajar, van a ver UpToDate, ponen ingresar, les va a dar esto, tienen que colocar su correo electrónico, su root, y ahí les va a aparecer el buscador con su nombre, porque la universidad, a pesar de todos sus problemas, alguna cosa buena que haga es que nos tiene UpToDate para nosotros. Así que uno puede buscar información muy actualizada, que no es que usted tenga que estudiar de esto al tiro, sino que lo primero son las clases. Luego, cuando tengan que complementar, van a UpToDate. Cuando tengan que hacer alguna presentación a los doctores, o en algunas rotaciones pedían hacer presentaciones como internos, como médicos en práctica, entonces ustedes tienen que saber que existe este medio que es fabuloso. Este medio se puede citar. Yo, por ejemplo, como yo estoy internado en ginecología, que tengo mi última búsqueda que es sobre embarazo ectópico, por ejemplo, pero se puede buscar de cualquier tema. Y ayuda harto al inglés, o sea, para el que lo quiere ocupar, porque igual pueden ocupar Traductor Google, pero es muy bueno. Ya como tercera línea tenemos los libros. Esto es más que nada para un tema de beca o al que le guste.
el Schwartz, como en la Biblia en cirugía, y el Solingers, que es más que nada el atrás de las cirugías. Los más viejos son de cirugías abiertas, eso es lo que están en la facultad. Al que le guste la cirugía nomás. No se lo recomiendo para el que no le guste. Así que las clases siempre. Y al que le guste cirugía no empiece a estudiar de esto, estudie también de las clases, porque recuerden todo que es un proceso. Si ustedes no pasan a pabellón, ahora en el ramo de patología quirúrgica no se sientan mal, no están perdiendo prácticas. Yo, por ejemplo, he ido caleta de ese pabellón, me ha tocado suturar y cosas así, pero no ha sido más de 11 veces. Uno cuando entra a la beca de cirugía el primer día, le toca entrar a pabellón mínimo unas 5 o 6 veces, o sea, en 2 días, si me metiera a la beca, supero mis logros como alumno interno. Así que tampoco es para desesperarse. Todas las cirugías que ustedes quieran buscar abiertas, laparoscópicas, las más importantes, están todas en YouTube. Así que no es para el que le guste cirugía, no pierde mucha práctica en el ramo. De hecho, uno como alumno, el práctico histórico era hacer papeleo nomás, y eso, porque uno hacía a veces más temprano. Ahí los que hacen el papeleo eran los internos. Ya, material adicional, los papers. Clásico, no sé, po. El doctor me dice, ya chiquillo, tienen que estudiar de pancreatitis aguda. Estoy lo más actualizado. Entonces ustedes ponen pancreatitis aguda o acute pancreatitis, PDF, y les sale material. Y les van a salir papers libres o papers que están en PubMed, que no van a tener acceso libre, entonces ahí ocupan la famosa clave de Sci-Hub, que es espectacular. Y yo una cosa que ocupo mucho últimamente es YouTube. Así, por ejemplo, les va a aparecer, no sé, ponen lo mismo, pancreatitis aguda, acute pancreatitis, y les va a salir una clase de 10 a 20 minutos, muy buena. Así que eso, es una muy buena herramienta YouTube. Además que ya aparecen todas las cirugías que ustedes quieran estudiarlas, aparecen, necesito, miren, por ejemplo, yo he buscado así como hay una clase de 1 hora y media sobre los distintos procedimientos abdominales para reparación de hernia inguinal. Así que YouTube es una herramienta muy buena, no solamente para ver resúmenes de partidos de tenis o fútbol, escuchar música. Metodología. Ya, esto es muy distinto a medicina interna. Para los que estuvieron en medicina interna, ustedes los de cuarto, se van a acordar de que cada reparto es una prueba. O sea, vamos a ver corazón y todo lo que nos van a preguntar en la prueba va a ser de corazón. Vamos a ver, no sé, por digestivo, todo lo que nos van a preguntar en la prueba de digestivo. Aquí la cosa cambia rotundamente. Aquí todo es por repartos también, repartos relacionados a la materia que operan los cirujanos. Aquí estos son todos los repartos que van a ver en el ramo. El ramo se llama patología quirúrgica porque no solo es cirugía, también involucra, como ven abajo, traumatología y anestesia, que no es una especialidad quirúrgica. De hecho, dicen que es más una especialidad médica para la gente que no le gusta policlínico, más que una especialidad quirúrgica como tal. Entonces, y todo adaptado también a la realidad del hospital. En otros lugares, en Santiago o en New York, por ejemplo, van a ver que quizás digestivo no sea digestivo como tal, y sea digestivo alto, digestivo bajo. Pero aquí en Chile y en la Araucanía, sobre todo, donde la patología hepatobiliopancreática es tan prevalente, van a ver que hay un servicio especial para eso. Normalmente cabeza y cuello y plástica son especialidades distintas, pero aquí por temas de formación de los profesionales son como un solo servicio. Esos son como algunas cosas especiales de nuestro hospital. Y los repartos también están basados en cada servicio: el servicio de cirugía general, servicio de cirugía digestiva, servicio de cirugía hepatobiliopancreático, cabeza y cuello y plástica, vascular, tórax, mama, anestesia y traumatología. Ahí les voy a explicar bien cómo son el tema de las pruebas, pero por ejemplo, van a hacer 3 pruebas. Primera prueba le van a decir ya, general, digestivo, hepatobilopáncreas, vascular. O sea, no van a tener ese proceso para integrar todo de general, porque les van a mezclar con otras subespecialidades. Entonces ahí como que es un poco más desordenado, y es muy distinto a medicina interna por lo mismo. En general, miren, cirugía general es muy distinto a lo que les van a enseñar de cirugía general, porque la parte de cirugía general, lo más importante es saber apendicitis, obstrucción intestinal,
hernias de la pared abdominal, que son como los temas de patología que más les pueden preguntar. Ahora, cirugía general en sí, cuando sean internos, es una cosa mucho más compleja ya. En cirugía general, se operan apendicitis, sí, es la primera causa de cirugía en nuestro país. Obstrucción intestinal también. No todas las obstrucciones intestinales se operan, pero una cosa muy prevalente. Hernias de la pared abdominal, la tercera cirugía más prevalente en nuestro país. Técnicas hay por montones de distinto tipo, y no solamente están las inguinales, sino que también están las umbilicales, las epigástricas, las incisionales, que uno verá la cantidad de incisionales gigantes que llegan al hospital. Como también hay otros temas como una cole aguda, o sea, vesícula, que aunque está en el hepatobilio-páncreas donde se pasa, en la práctica también lo operan los cirujanos generales, porque es una cirugía que todo cirujano general chileno debe saber, cómo sacar una vesícula. Temas que no coloqué acá, porque no son patología como tal, pero en cirugía general lo van a pasar, y ustedes cuando estén en internado tienen que saberlo, no lo anoté, pero que tienen que saber siempre es todo lo que es complicaciones posoperatorias de los pacientes, si son mediatas o inmediatas, tener la noción del manejo perioperatorio, eso se enseña un poco más en anestesia. Y otro tema importante que no coloqué acá es el abdomen agudo. El abdomen agudo es un síndrome que lo van a ver en sus clases, pero es más que nada un dolor abdominal que puede ser quirúrgico. Casi todas las patologías de cirugía general y digestiva están metidas en abdomen agudo, y ese es un tema que ustedes tienen que manejar al revés y al derecho, porque es pregunta de prueba, de rotación, de examen, y en cualquier consultorio les va a llegar una persona con un dolor abdominal que puede ser quirúrgico. Lo primero que tienen que hacer cuando una persona llega con un dolor abdominal es descartar que sea quirúrgico. Entonces, no es solamente estudiar todas esas clases para la prueba, sino que también tienen que decir, el día de mañana voy a ser interno, me lo pueden preguntar en la urgencia, me lo pueden preguntar en la rotación y en el examen. Y cuando sean médicos van a ver que eso les va a llegar. Y si no saben cómo manejarlo, cómo evaluar al paciente para saber si es quirúrgico o no, si es quirúrgico lo derivo inmediatamente o no, y qué conducta tomo con él, es el pensamiento que ustedes tienen que hacer con todo el tema de la parte general de cirugía y sobre todo con el abdomen agudo. Ahora, las preguntas de cirugía general son bien nice. No es para preocuparse tanto, pero para su formación con futuros internos y médicos es muy importante. Cirugía vascular es un tema bastante prevalente. Pie diabético se hospitalizan por montón. Cirugía vascular, de hecho, un compañero que está pasando por internado de vascular tiene 30 pacientes, él solo. Y la mayoría son personas que le van a amputar el pie o alguna zona. El pie diabético es una patología que tienen que manejar también como médico general. Uno dice, y esto lo inventan los internistas dicen que lo que uno más ve en la práctica general es patología de medicina interna. Eso es mentira, o sea, o puede ser bajo cierto punto de vista, pero yo les juro que en mi pasado por Vilcún, al menos, lo que más vi hospitalizado eran pacientes con pie diabéticos o úlceras vasculares, que estaban infectados y que están esperando horas en el hospital porque como está la pandemia y está saturado el sistema público, esas personas no pueden operarse. Pero eso no lo muestran las noticias. Lo otro que van a ver también es la enfermedad arterial oclusiva periférica. Los que estuvieron en medicina interna, todos ustedes estuvieron en medicina interna, se acordarán de que se pueden, por tener diabetes, por tener hipertensión, por fumar, por tener colesterol alto, les puede dar un infarto o una ACV. Pero si alguna vez se preguntó, espera, ¿por qué se tapan solo esas arterias? ¿Por qué justo la del corazón y la del cerebro y no otras? Como por ejemplo la de las extremidades inferiores. La respuesta es simple, también se tapan. Y de hecho es bastante más frecuente incluso. Esa es la famosa enfermedad arterial oclusiva periférica, que es que por todas esas cosas se te tapan las arterias. Y eso puede generar, al igual que en el corazón y en el cerebro, isquemia, y causa dolor, causa molestias, que puede llevar incluso hasta una amputación, en los casos más extremos. Así que otra patología que es muy frecuente, pie diabético y enfermedad arterial oclusiva periférica, principalmente extremidades inferiores, es altamente prevalente, lo que ustedes más van a ver en el hospital en cirugía vascular. Así que tienen que saber estas dos patologías muy bien. Para que les guste más la cirugía, entender los aneurismas abdominales es una cosa muy bonita. Son complejas, es una patología de
solución de una subespecialidad. Y en el hospital van a haber 1 o 2 pacientes, que aquí pueden ser hasta 5, con aneurisma abdominal que se van a operar o va a hacerse algún procedimiento intervencional. Así igual tiene que saberse. Hay una clase también y se las van a preguntar. Y ustedes tienen que, igual, como les dije en su momento, no estudiar la clase solamente para la prueba, no se van a aprender el porcentaje de tal cosa, sino que se van a aprender, por ejemplo, ya, cómo esto me lo van a evaluar, me lo van a preguntar mañana. En un examen, tienen que tener aneurisma abdominal, la definición, los factores de riesgo, qué tan frecuente es, si tiene hipertensión es más probable que se te ocurra, qué factor de riesgo es más importante, cuál es la clínica y el tratamiento. Y eso, ¿por qué se lo aprenden? Porque el día de mañana, cuando sean médicos, en medicina general lo más probable, por cómo se ve la situación, les va a llegar una persona que tiene un dolor abdominal y que puede ser un aneurisma. Entonces ustedes con la evaluación tienen que tener bien claro cuál es la clínica, cómo les va a llegar a este paciente. Les va a llegar con un dolor espantoso, un dolor moderado, un dolor leve, un dolor sordo, que se irradia más a la espalda, se irradia para acá, para allá, es migratorio, todas esas cosas las tienen que entender. Porque todo lo teórico que aprenden lo tienen que aplicar después en la práctica. Y bueno, y el otro tema que es muy importante en cirugía vascular, sobre todo en la urgencia, es la isquemia crítica y la isquemia aguda, que es una urgencia quirúrgica, que en el fondo hay una obstrucción que puede ser crónica, una obstrucción aguda de los pies, que es tan severa que pueden llegar a amputarle a la gente. Eso se ve mucho en la urgencia. Y un tema que ustedes tienen que saber, porque en algún momento la urgencia, cuando ustedes sean médicos, cuando sean internos, pasando por SUA, les va a llegar una persona con el pie que le duele. Ustedes tienen que saber decir, o sea, evaluarlo, y saber tomar la conducta, y que la conducta para ustedes es presentárselo al cirujano y ver qué se hace. Pero usted no le va a decir a un cirujano, disculpe señor cirujano, buena onda, usted, hay un paciente que le duele el pie, ¿qué hago? Ustedes tienen que ir a proponer la idea, tienen que decirles, disculpe doctor, llegó esta paciente, la evalué, le hice las preguntas, tiene tales factores de riesgo, tiene tales síntomas, la examiné y el pie se ve así, 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 y yo creo que debería hacerse esto, ¿qué opina usted? Y él les va a dar la opinión. Finalmente la conducta definitiva, que va a ser se opera, se va para la casa o se deja en evaluación. Y eso es como el proceso mental que ustedes tienen que hacer siempre. Ah, y bueno, y para la prueba ahí tienen que saberse toda la clase, sí, de memoria. Le van a preguntar hasta puras leceras, así por ejemplo, no sé, por las medidas, cosas así. Digestivo es gigantesco, pero en el hospital lo que más se ve es el cáncer colorectal y el cáncer gástrico. Ustedes tienen que saberlo al revés y al derecho, porque se lo van a preguntar en la prueba, se lo van a preguntar en el examen, lo van a ver en la práctica clínica y son GES, son guías GES. Y todos los GES se tienen que saber de memoria. Y les pueden preguntar hasta cuál es la quimioterapia de esto, no le van a preguntar los protocolos, pero le van a preguntar qué fármaco se ocupa. Esas cosas tienen que saber, como por ejemplo, qué clasificación se ocupa para este cáncer, el TNM, ya muy bien. El TNM, ¿cómo se basa? Según el crecimiento, según el grado de invasión de las capas del intestino, del estómago, eso tienen que ir descifrando. Hay otros temas también, pero estos son como los más importantes que no pueden no saber, para que se vayan ordenando. Después en sus clases van a ver la diverticulitis aguda, la enfermedad diverticular, van a ver las ostomías, van a ver la enfermedad del seno pilonidal, van a ver la enfermedad perianal, las fisuras, todas esas cosas, los hemorroides, enfermedad hemorroidal, pero estas dos no pueden no saberlas, y es finalmente lo que más se opera. En digestivo, la mayoría de los pacientes están hospitalizados hoy en día con esto, porque todo paciente con cáncer es un paciente que eventualmente, si uno no lo opera a tiempo, le va a cortar la vida. Y por el tema de la pandemia, eso tampoco se ha contado, que como se ha dado tanto espacio al COVID, porque si no el sistema colapsa, si no se le da espacio al COVID, hay muchos pacientes con cáncer que no se han atendido y se han pospuesto todos sus manejos. Y eso es lo que eso a la larga genera que el cáncer avance. Entonces, estas patologías tienen que manejarlas bien. A mí en la urgencia me llegó una vez un paciente con cáncer colorectal, de hecho un cáncer de recto superior, que no tenía indicación, o sea, tenía indicación quirúrgica, pero no lo habían operado todavía por el COVID.
llegó con signos de obstrucción intestinal, que es patología de cirugía general, que van relacionando las cosas. Y a mí me tocó evaluarlo y ver si era una urgencia o no. Y no lo era. De hecho, justo he estudiado eso y era como el cuadro clásico el que tenía el paciente. No había tenido deposiciones en 5 días. Uno igual se asusta con eso, con 6 días me parece, entonces igual ustedes tienen que cachar que eso les puede llegar. No solamente porque es eso, no solo por el examen, no solo por la prueba, sino porque también les pueden llegar estos pacientes. Hepatobiliopáncreas, la misma historia, muy prevalente en nuestra región. De memoria, los tumores periampulares, la ictericia crónica o ictericia de larga evolución, asintomática, en el sentido que no presenta ningún otro síntoma, con elevación de la bilirrubina directa. Eso es como clásica pregunta de todo, de prueba, de rotación, de examen. Tienen que saberse bien los 4, sobre todo el cáncer de páncreas, que es el más importante, el de cabeza de páncreas. Urgencias biliares, eso es de memoria. En Vilcún, en Puerto Saavedra, algunos compañeros míos que estuvieron allá, le llega un dolor abdominal, un abdomen agudo, lo examinan bien, tiene, tiene los signos, marficográfico, por ejemplo, colecistitis aguda, o es una colangitis aguda, o es una pancreatitis aguda. ¿Qué tan urgente es que lo derive hoy? ¿Qué tan urgente es que se lo presente al doctor? Eso les va a llegar a la urgencia y se lo van a preguntar también en las pruebas. Son temas que estos dos temas no pueden no saberlo, son temas que tienen que saber. ¿Y hay algún otro tema? Masa hepática, eh, o, o quistes hepáticos, que es como otra patología que es preguntable, pero es menos frecuente. Esto no pueden no saberlo. Y dentro de las urgencias biliares también encontramos la pancreatitis aguda, porque como saben en nuestro país la principal causa de pancreatitis aguda es litiasis. Entonces estos temas tienen que saberlo muy bien. Clásica pregunta examen, clásica pregunta de prueba. Cabeza y cuello también son un montón de temas, pero lo que más hay en el hospital ahora, al igual que en digestivo, cáncer de piel, cáncer de tiroides. Ustedes dirán, ¿por qué los cabezas y cuello operan cáncer de piel? Uno, principalmente porque la mayoría están en la cara, porque por la exposición solar. Y número dos, porque la mayoría de los cabezas y cuello también tienen formación como plásticos, que se especializaron en la parte de cabeza y cuello. Entonces, y más que nada un tema, es como una maña en el hospital. En teoría los cánceres de piel lo ven los dermatólogos y los cirujanos plásticos, pero aquí en el hospital lo ven los cirujanos cabeza y cuello. Estos son como los temas que tienen que saber muy bien. Plástica, úlceras por presión y quemaduras. Las quemaduras es un tema muy complejo, muy extenso, que a usted les va a llegar en la urgencia. Aquí en cirugía no les van a enseñar cómo se maneja una quemadura de forma correcta, les van a enseñar cómo se maneja la quemadura severa, la que ven ellos, no las quemaduras que vienen en atención primaria. Entonces ahí es parte de ustedes que lo vayan viendo ahora, que se pregunten. Yo estoy viendo la quemadura que está hospitalizada, no la que se manejó de forma ambulatoria en el consultorio, esta que se quemó un poquito y generó un leve eritema. ¿Cómo la manejo yo? Ahí tienen que hacerse esa pregunta. La UPP es un fracaso de la atención médica, es un fracaso también del cuidado de un paciente postrado por parte de la familia. Es una persona que estuvo tanto tiempo en una posición que finalmente se le esquimizó una zona de la piel, se le maceró y se le murió. Que puede llegar hasta incluso penetrar hasta la zona del hueso, de la zona ósea. Esto es muy frecuente en cirugía plástica. Se ve también muchos los pacientes que pasan mucho tiempo hospitalizados en UCI-UTI. Así que son temas que ustedes tienen que saber. Tórax. Aquí tórax también tiene una maña, que aquí también se ve cáncer de esófago. En la práctica en Chile lo ven los cirujanos digestivos altos. Aquí lo ven los cirujanos torácicos. Tenemos cáncer de pulmón, cáncer de esófago y trauma torácico. Los dos cirujanos de tórax más populares que hay en el hospital, la doctora Fonseca y el doctor Barrientos, son dos personajes muy agradables. Es entretenido ver sus peleas, pero son muy docentes, sobre todo la doctora Fonseca, ella es muy docente. Así que la rotación por tórax es de las más entretenidas que hay. Ahora en pandemia no ha sido muy fructífera, por así decirlo, pero es buena rotación, cuando uno está en práctica. Ah, ya, y esto lo dejé en blanco para comentar un poco de anestesia y traumatología, que
traumatología te enseña la generalidad de toda una especialidad aparte. Yo no sé por qué lo hacen así, pero así es como quedó. Todas las fracturas, todo accidente que involucre los miembros del cuerpo requiere ser manejado por un traumatólogo. De hecho, cuando hable de mi experiencia, les voy a comentar un tema relacionado con eso. Y anestesia es principalmente el manejo de la anestesia general, la anestesia local, la resucitación hemodinámica de los pacientes y el manejo preoperatorio y la intubación. Esos son los 5 temas que ustedes tienen que hacer al revés del derecho, y también son temas que son clases. Se los van a preguntar en la prueba y tienen que hacerlos para la vida. ¿Por qué? O sea, en cirugía tienen que saber el manejo preoperatorio de un paciente. Estén pasando por cualquier rotación de cirugía, como cuando estén pasando por anestesia. O sea, una clase muy útil. Segundo, anestesia general y local. General, todo paciente que va a operarse tiene que ponerse anestesia general normalmente. Anestesia local, porque cuando estén en el box de urgencia tienen que saber manejar la lidocaína, sobre todo, la bupivacaína, todo eso son de regla. Resucitación hemodinámica, ¿por qué es importante? Los anestesistas son los especialistas en reanimación, pero resucitación hemodinámica no es como, no es que un levántate Lázaro, por así decirlo, sino que es un paciente que está con hipovolemia, que perdió mucha sangre porque sangró, porque está con pancreatitis y se le generó un tercer espacio, y tienen que ponerle volumen de forma exagerada. ¿Quién evalúa eso? Ustedes, cuando sean médicos generales, o cuando sean especialistas, porque en todas las especialidades se ve eso. Cuando sean internos, tienen que también tener la noción de cómo administrar sueros. Y la única clase que usted los acerca a eso es esta clase de cirugía de resucitación hemodinámica. No es suficiente, pero es bien útil, así que esta abrácenla con su corazón. Yo, desde que soy interno, la veo todos los días. Y bueno, el manejo de vía aérea, que es la intubación, que es lo último. El manejo de vía aérea es una cosa que ustedes tienen que manejar como todo tipo de especialistas. Les van a hacer intubar, les van a hacer colocar mascarillas laringeas, cánulas, posicionamiento, todas esas cosas ustedes tienen que saberlas. Esa clase también abrácenla con todo su corazón, porque eso les va a servir para medicina interna, para cirugía, o sea, en el fondo para todas las rotaciones. Y para cuando sean médicos generales, porque cuando les toca estar en un consultorio, en una posta rural, una persona se accidentó, tuvo una fractura severa, con sangrado abundante, llega con el pantalón empapado en sangre, está pálido, está taquicárdico, le toman la presión, 70/40, le preguntan, caballero, ¿cómo está? No te responde. El pulso es mínimo, usted tiene que inmediatamente hacer resucitación hemodinámica, le colocan la vía venosa, obviamente, le ponen volumen, evalúan cuánto, le administran oxígeno y lo derivan de urgencia. Pero ustedes saben que como el paciente con suerte puede respirar, necesita algún apoyo. Ustedes dicen, ¿qué apoyo le doy yo? Y eso, en parte, la introducción recién a todo ese apoyo lo hacen en esa clase. Entonces, resucitación hemodinámica y manejo vía aérea son clases que tienen que saber de memoria, no pueden no saberlas. Insisto, esto no es para asustarlos, sino que es como para... Es que me emociono cuando les explico lo importante de estas dos clases, porque son transversales en la medicina. Ahora, mi experiencia en el ramo fue bien... O sea, yo diría que fue un ramo que me gustó mucho. No he pasado por internado, pero en general es un ramo que está, por así decirlo, bien orientado al médico general, aunque siempre te aparecen con sus preguntas medio rebuscadas, así. Un paciente, no sé, puede cirugía vascular en el TAC, se da un aneurisma de tal medida, ¿se opera o no se opera? Que son preguntas que entre comillas uno no debería, no es obligación que la sepa, pero igual la pregunta. Pero en general es un ramo bien orientado al médico general. A uno no le preguntan todo lo que le podrían preguntar, a uno no le van a preguntar qué cirugía se prefiere con el paciente con una hernia inguinal. Un Liechtenstein, un Choldice, un TEP, un TAP, no les van a preguntar esas cosas. Que hilo y sutura utilizan, esas cosas no las preguntan. Pero sí cómo lo diagnostican, cómo lo sospechan, qué exámenes preoperatorios le pedirían, todas esas cosas. También lo que a mí me impresionó de cirugía cuando pasé por ella, o la experiencia que he conocido con mis amigos o compañeros que rotaron por el internado, es que uno piensa que en cirugía todo es operar, y resulta que no. De hecho, lo que más
preguntan en los exámenes es ATLS. Uno piensa erróneamente que el traumatólogo maneja todos los traumas. Cuando les comenté que en traumatología es todo lo relacionado a los traumas de las extremidades, es porque es cierto, un trauma de nariz no se deriva a un traumatólogo. Un trauma de tórax no se deriva al traumatólogo, se deriva al otorrinolaringólogo, al cirujano de cabeza y cuello, al cirujano de tórax. Esas son las derivaciones que tienen que realizarse. Porque todos los cirujanos tienen una formación de cirujanos de trauma. Traumatología y trauma son cosas completamente distintas. Traumatología es la especialidad de las extremidades y la de trauma es el manejo de todos los traumatismos en general. Entonces una experiencia interesante fue entender esa diferencia. En los exámenes a los doctores les encanta preguntar a TLS. Uno dice, ¿por qué cargan tanto con esto? Bueno, porque uno como médico general en sí no tiene que diagnosticar una apendicitis o una colecistitis, tiene que solamente sospecharla. Es donde yo le hice hincapié en esos temas de abdomen agudo, de ATLS, porque en el fondo, y también de anestesia local, porque lo que uno tiene que saber de cirugía sí o sí es evaluar un abdomen agudo, ver si tiene riesgo quirúrgico o no para derivarlo oportunamente, cuál es el manejo inicial que le van a dar, ver un paciente que sufrió un traumatismo, iba andando en moto y se sacó la cresta, iba andando en auto y chocó, o está reparando la casa y se cayó de la escalera, o estaba reparando el tendido eléctrico y se electrocutó. Todo eso es ATLS. De hecho, el último es ABLS, pero se entiende la idea. Todo lo que es el dolor abdominal a una persona le duele la guata de repente, toda la anamnesis, el examen físico que ustedes hacen, es para evaluar si tiene un abdomen agudo que tenga que derivarse. Y un paciente que se accidente, tiene una herida simple, le hace la evaluación de la ATLS, del trauma, y simplemente la herida que la tiene acá. El manejo de la anestesia, la sutura, todo eso lo tienen que saber. De cirugía, esos son los 3 temas que van a ver en la práctica y les pueden preguntar en los exámenes. Si eso no lo saben, se pueden echar el internado por eso. Esos son temas que tienen que saber al revés y al derecho, esos 3. Es como la ley, es como la Biblia. Saberse la TLS, saber manejar un abdomen agudo y tener el manejo de una herida aguda. La herida aguda no es tanto pregunta de cirugía, pero cuando están en atención primaria les van a llegar o sea, no todos los días, pero día por medio les va a llegar una herida, que la van a tener que suturar ustedes, porque ustedes son los doctores. Ustedes son las doctoras, los doctoros. Así que eso lo tienen que hacer ustedes. Esos 3 temas no pueden no saberlo. Ya si saben el cáncer de piel, cáncer de estómago, cáncer colorectal, eso es más para su formación médica de ahora, para el internado y para sospecharlo. Pero lo que tienen que manejar ustedes al revés y al derecho son esos 3 temas, sobre todo ATLS y abdomen agudo. Porque fijo son preguntas de exámenes. Y de hecho uno piensa erróneamente que cuando le toca examen, no sé, pues con el doctor Harpa, que es doctor cirujano vascular, te va a preguntar todo de cirugía vascular. Y ha tocado casos en que él pregunta ATLS o pregunta abdomen agudo. Porque como él hace turno en urgencia adulto, le llegan pacientes con abdomen agudo derivados, que son apendicitis, son colecistitis, son colangitis, o le llegan pacientes que se sacaron la cresta y lo están llevando al hospital para que lo evalúe un cirujano. Así que esos 3 temas, si hay un tema que ustedes tienen que enfocarse mucho y que el ramo se equivoca al no enfocárselo tanto, son esos 3 temas, sobre todo ATLS y abdomen agudo. Ahí por último, de mi experiencia, en general, y hablando un poco más de los cirujanos en general, son bastante distintos a los internistas, van un poco más al hueso, son rápidos para pensar, no se complica tanto la vida como los internistas fuera de pabellón, porque dentro de pabellón la cosa cambia completamente. Y los becados en general son agradables, o sea, todavía no me ha tocado rotar por cirugía, pero eso es lo que a mí me han comentado. Las clases en general, bien atingentes al médico general, la mayoría. Así como comentario, y esto es una cosa, esto es como una lección para los de cuarto, los cirujanos sí son muy orgullosos. Entonces, una cosa que ustedes no pueden hacer, o si lo hacen, tienen que tener bien claro
La consecuencia es que decirle a un cirujano en la cara que se equivoca o que el trato que le está dando es indigno, va a traer serias consecuencias. Para las pruebas se las van a hacer más difíciles, o para la vida internada les van a hacer la vida más difícil. Ahora, si usted lo encuentran justo y están dispuestos a pagar el precio, completamente de acuerdo, es su decisión. Pero tienen que saber siempre que ese es el riesgo. Los internetas, en cambio, no son tan vengativos en ese sentido, porque eso es lo que ustedes más conocen. Los cirujanos sí son bien vengativos. Así que tengan ojo con eso. Ese es como un consejo importante que va más allá de la materia, sino que va más cómo hacer su vivencia ahora en cuarto año. Y bueno, la realidad hoy en día es que es un ramo total y absolutamente teórico. O sea, si ya cuando era cirugía, patología quirúrgica, entran a pabellón una a las 500 y era para ver de lejos, ahora olvídense de eso. Ahora es todo teórico y es online. El práctico son 3 sesiones solamente, que ahí les voy a comentar cómo es el tema. El teórico, lo que logré averiguar, que fueron 3 pruebas, con 60% de exigencia. La primera, de un 40% de la nota final, que involucra estos 4 repartos: anestesia, digestivo, hepatobiliopáncreas, trauma y general. La segunda, que es cabeza y cuello y plástica, aunque son separados, siempre van a estar unidos en una prueba. Mama, tórax y vascular. Y la tercera, que fue totalmente traumatología. Ahora, en mi año, por ejemplo, traumatología la metieron en una prueba global, que fue de como 100 preguntas, me parece. Pero eso fue, este es lo más actualizado. Esto fue lo que pasó recién con la generación que pasó. Este es el teórico. Son clases como las de medicina interna, que les van a hablar de la patología de definición, epidemiología, factores de riesgo, clínica, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Eso es como típico. La diferencia es que aquí en los manejos les van a hablar también de cirugía, pero tampoco es que les van a hablar así específicamente lo que es la cirugía. Es como bien orientado al médico general. Ese es un tema muy bueno de ellos. Un tip importante que yo les puedo dejar también es que aprendan a ver TAC, las tomografías computadas. Eso es clásico que lo preguntan los cirujanos. En todo paciente que se hospitaliza le van a tomar de regla un TAC, así como en ginecología en la ecografía la primera línea, en cirugía es el TAC. También con la ecografía, pero en el hospitalizado el TAC juega un rol imprescindible a la hora de planificar pabellones o procedimientos, así que TAC lo tienen que saber. De hecho, le hacen un paso de TAC también respecto al tema, así que ojo con el TAC, si lo pueden estudiar idealmente es lo mejor. Y bueno, la realidad del práctico hoy, que está muy reducido solamente a estas 3 sesiones. Una donde le enseñan a intubar un fantoma, o sea, en el fondo es manejo de vía aérea, lo que yo les comentaba, porque no pueden no saberlo como médico general. Es impactante sí que entiendan que ustedes van a salir de médicos y la máxima formación que recibieron de alumnos fue eso, una sesión donde les hicieron intubar 1 o 2 veces. El ATLS, les van a hacer una sesión de ATLS, que es el manejo del trauma, esto es de memoria, no pueden no saberlo, es la Biblia, así que eso tienen que saberlo. Y a suturar, les van a hacer un paso. Antes de internado tienen un mísero paso de suturas. Yo he suturado muchas veces porque me he movido y todas esas cosas, pero aún así un paso no sirve para nada. Al menos todos los grupos que pasan por parto en general, que es de ginecología, les va a tocar en algún momento hacer una sutura bien compleja, y las matronas se dan cuenta de la falta de mano. No es que los van a juzgar, es juzgar más a la carrera, pero eso. Así que este práctico, aprovechenlo bien, porque la sutura es una cosa impresionante. Y ojo, el práctico de una sola sutura no es ahora por la pandemia. Yo en tiempos normales igual, un solo práctico de sutura. Así que si pueden, cómprense un fantoma, una piel sintética, una pierna de pollo, una pata de chancho, un plátano. No es lo mismo que suturar piel, no hay nada que sea igual a la piel. De hecho, la piel es distinta dependiendo de dónde suturen. Suturar la piel del perineo, muy distinto a suturar la piel de una extremidad, que suturar la piel de la cabeza. La cabeza es tosca, dura, cuesta afrontarla.
Así que ahí sí pueden tener tips de sutura, es lo ideal. Pero eso la práctica lo va formando uno. Mientras más suturen, más van agarrando training. Así que estos son los 3 prácticos de cirugía. Ya para que no se sientan tan mal, eh, tampoco es que el práctico de cirugía sea muy importante, porque en el fondo es principalmente pasar visita y los cirujanos muchas veces no son muy docentes. A mí lo personal me gusta mucho cirugía, pero tampoco siento que deberían morirse por no tener prácticos de cirugía. De hecho, según yo, de las 4 grandes ramos, es el práctico más inservible que hay. En el sentido de que se aprende poco y se hace poco para lo que uno podría saber. En medicina interna los explotan haciendo un papeleo innecesario, según yo, pero aprenden más o menos cómo se hace esa cosa que tienen que hacer más adelante. En pediatría lo mismo. Ahí las pediatras son muy docentes. Ginecología, igual les van a hacer evolucionar a un paciente en alguna rotación, van a tener que pasar, los doctores son más preguntones también, entonces aunque uno se asuste y todo, esa pregunta también te orienta cómo hacer el internado, y como eres alumno no te van a tratar mal. Les van a mostrar cómo hacer ecografías, los pueden guiar haciendo ecografías a veces, dependiendo de qué tan paleteados el doctor. Entonces, en ese sentido, son especialidades donde no tener prácticas puede afectar para tu formación. En cambio, en cirugía yo siento que no. Es como la práctica que menos te prepara, siento yo. Solamente te prepara para ver qué tan bien o qué tanto sufren los internos de la rotación concurrente. Pero eso no es como que el práctico los vaya a afectar mucho, por eso les digo, a que le guste la cirugía puede ver videos en YouTube, que son muy buenos de los procedimientos. No es lo mismo que estar en una cirugía, sí, porque la cirugía son muchas otras cosas, pero la técnica la van a ver perfecta. Así que eso. Y bueno, termino esta fotito para los organizadores de la reunión, también para la gente de quinto que se quedó para escucharse, que se quedó alguno, y para mostrarle esta foto que tomé hoy, que es de la urgencia obstétrica a mano izquierda y la urgencia quirúrgica a mano derecha, que son en el fondo los caminos que en algún momento uno va a tener que recorrer en su carrera profesional cuando sean internos, y la idea es que cuando entren por la puerta de la izquierda, o los que están aquí por patología quirúrgica, cuando les toque entrar por la puerta derecha, entren seguros de que van a ver a un paciente y van a saber qué hacer con él, y no con esa inseguridad que muchas veces todos tienen, gente que sabe, gente que no sabe, la inseguridad que les puede ir mal, porque la idea es que cuando pasen por esa puerta, te sepan qué hacer, y cuando salgan después por esa puerta, hayan aprendido para que la vez siguiente que les toque estén mucho mejor. Y lo mismo para los que pasen para ginecología. Estos pasillos parecen muy simples, pero ese es el simbolismo de lo que uno le va a tocar hacer después. Todo lo que aprendan ahora, ustedes lo tienen que saber aplicar bien cuando pasen por esas puertas. Así que eso es la presentación de hoy. ¿Algunas preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Algún miedo que le haya salido por lo que les mencioné? No, muchas gracias, Jorge, nuevamente por la presentación. Tiene mucha razón con lo que decía de las cosas importantes que hay que estudiar. Bueno, y en cuanto a las pruebas, quizás podría acotar un poquito de que como son online, de repente hay errores en la redacción, o de repente colocan, como nos pasó en nuestro caso, preguntas que tienen respuestas que, por ejemplo, en una de diario, no sé, la alternativa separada y colocaron dos alternativas juntas y dentro de esa estaba la correcta y generó un caos. No sé si, creo que todavía no se soluciona esa cosa, pero había otras preguntas que estaban mal redactadas, entonces igual es como un tema no menor al Sí, enfrentarse al ramo. no, de hecho es un tema bastante relevante y de hecho para ustedes que van a empezar ahora en ginecología, no sé si toca ginecología, pero los que se quedaron de gine es exactamente lo mismo. Ginecología y cirugía son famosos por hacer malas reacciones en sus pruebas. F. Medicina interna y pediatría también pasa, pero es menos frecuente que en esas otras dos especialidades. Sí, sí me acuerdo, igual pasó en medicina interna. Así que eso, No, buen comentario. y tiene razón Jorge igual de que
de que, ¿cómo se llama? De que si ustedes de alguna manera le dan problemas, le causan algún problema a la gente que está encargada del ramo, eh, probablemente lo pasen mal. Así que, eh, obviamente hay cosas que son medio injustas, pero tratan de decirlas con un lenguaje ahí bien cuidadoso para que no, para que no pase. Y si vayan a clases, porque igual creo que saben quiénes no fuimos a clase, porque bueno, yo me incluyo porque yo no iba a casi ninguna, así que tengo miedo. Qué buen comentario te mandaste, Ernesto. Yo pienso que ahí la justicia es uno de los valores que yo más tengo, por así decirlo, pero igual hay que ser estratégico en la vida, sobre todo en la carrera, cuando uno está en una desventaja total. Es una pirámide invertida donde los doctores están en la punta y ustedes están en la base, ni siquiera están en la base, le están sosteniendo. Entonces, que le quieran decir a un doctor que es justo o no, puede ser terrible para ustedes. Ahora, puede ser que sea un tema debatible, puede ser que nosotros no tengamos la razón, pero no es una discusión en igualdad de condiciones. Ahí lo que ellos dicen es ley. Entonces, en ese sentido, si van a debatir con ellos, tienen que hacerlo bien informados de las consecuencias que puede traer. Así que bueno lo que comentaste, Ernesto, porque, o sea, tú lo viviste recién, tú tienes más experiencia respecto a eso. Pero bueno, así que, pero estamos vivos. No, creo que no cortaron cabeza en nuestro curso, así que Bueno, eh, darle nomás. Igual lo tienen en el segundo semestre, creo. Aunque ahí van a tener, probablemente les toque dar en algún momento medicina interna 2 y cirugía como a la vez. Lo parte teórica. Al menos así nos tocó a nosotros, creo. igual a ustedes les tocó porque fue todo muy a la rápida, en cambio ahora estamos Claro, como, en una de esas se normaliza un poco, ojalá. ojalá. Eso no sé si alguien de cuarto tiene alguna dudita, alguna pregunta, algún comentario. Yo solo diré que tuvimos prácticos de cirugía y no medicina interna, así que ahí la dejo. Ah, sí, también. Ah, y lo otro, que también en la parte práctica también se hicieron como Ujú. cosas como en Zoom, ¿Ya? donde nos dividían a la mitad del curso y íbamos a como sesiones con los doctores, donde no sé, pues nos enseñaban a ver imágenes o algunas otras eran un poco más, no sé, daba miedo ir porque empezaban a hacer preguntas dirigidas y no eran tan docentes, digamos, pero también hicieron eso. Así que igual que estén preparados para eso, porque hay doctores que les gusta como el miedo al momento de enseñar. No sé por qué, Ah, sí, pero, pero que estén preparados para eso. eso es lo otro. Yo siento que en cirugía y ginecología, mientras más quirúrgica se pone la especialidad, como que hay más doctores que son así, en medicina interna también los hay. En pediatría te juro que yo no vi ninguno. Quizás Vercos, pero igual es como medio nanay porque es pediatra. En medicina interna hay doctores que se fundan a través del miedo, pero sería el doctor Sáez y la doctora Caro, entonces igual tampoco es tan potente. En ginecología empiezan a ver un poco más, de todo un pecado. Y en cirugía, o sea, no es que diga que todos son iguales, de hecho la mayoría de los cirujanos que yo he conocido son bien agradables, pero sí son, pero se criaron bajo esa forma de ver la medicina, como la especialidad donde más se ve ese tema como de educar a través del miedo. Pero como dice ahí la Anita, se veía en el WhatsApp del curso que siempre, bueno, al menos en nuestro curso, eh, por ahí nos ayudábamos entre todos. Así que, Eso está súper bien. Tienen que hacer eso. Pues, Oigan, a propósito de imágenes que lo nombraron en una, ¿de dónde uno puede revisar, no sé, por ejemplo, imágenes de TAC o aprender cosas así? mira, lo que yo recomiendo así como primera línea, y esto no lo mencioné en el material de estudio, cirugía docente, este que está muy popular actualmente, hay una clase de 14 minutos donde te enseñan a evaluar un TAC de abdomen. Esa es muy buena porque te dicen cómo lo evalúas de arriba para abajo.
Hay clases en YouTube también donde te enseñan a ver un TAC en las distintas patologías. Hay papers en internet, ponen, no sé, TAC en abdomen agudo, PDF, y les salen evaluaciones. O en la misma internet, pues. De hecho, no sé, ponen, les van a enseñar patología gástrica, cáncer gástrico, ponen cáncer gástrico TAC. Y ahí les van a aparecer imágenes que les van a llegar a paper o a Powers en SlideShare, y ahí van viendo. Si por el SEO hay mucho material. Igual, después cuando tienen práctica, los doctores tienen su propia forma de ver las cosas. Entonces, usted inmediatamente, cuando reciten un TAC ellos, ustedes se aprenden su metodología, se la memorizan, y todo con él se lo reciten así. Ya. ¿Sí? ¿Ya? Pero información está en todas partes en internet, sobre todo. Los libros no son muy buenos. Eso. Claro, porque como que generalmente en las clases como que nunca vemos o repasamos mucha parte de imagen. Sí, no se le da mucha importancia. De hecho, en cirugía tampoco se le da mucha importancia a eso. Y yo te juro que, de hecho, hasta en la misma ginecología y obstetricia pasa eso, pero yo te juro, a todas las pacientes se le hace una eco. Y tú no puedes no saber lo que estás viendo, ¿cachai? Tienes que saber ciertos signos ecográficos, tienes que ver ciertos signos al TAC. Todo paciente en cirugía se pasa a visita y es como, ¿cómo es el paciente? ¿Ya qué edad tiene? ¿Cuál es la patología? Y ya, ¿qué está esperando operación? Porque llegó por una pancreatitis aguda. Tenía cálculos, pero no estoy seguro, vamos a verlo a la imagen. Y ustedes tienen que saber leer eso, porque el clásico de un doctor le va a decir, ya, léame el TAC del paciente, léame la resonancia del paciente, léame la CEPE del paciente, ¿cachai? Por eso una cosa que no le enseñan en la teoría, pero tienen que hacerla para la práctica. Entonces, como consejo de vida para los futuros médicos en práctica, para el futuro interno, es que aprovechen esta pasada. Si es que le queda un tiempito, se aprenden bien la materia, estudien bien imágenes, porque eso es una cosa que van a ver todos los días en cirugía. Claro. Gracias, Jorge. Súper completa la presentación. Dale, nada. ¿Alguna otra pregunta? Igual recuerden que van a ver el ramo como alumnos nomás, entonces en ese sentido no tienen que saber diagnosticar y tratar a un paciente. Tienen que primero conocer las patologías y prepararse mentalmente para el internado, pero no para ser médico. ¿Me cachan? Porque si tratan de ser médicos se pueden pasar de largo y después les van a hacer preguntas internas y no las van a saber. Así que prepárense para ser internos. Súper bien. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Las presentaciones estuvieron súper buenas. A mí en particular me sirvió bastante la de Gine, que ahora nos va a tocar justo a la mitad inferior del curso donde estoy yo, y confirmo todo lo que dijiste en cirugía, así que súper buenos datos nos diste idea, así que muchas gracias por hacerlo. No, tranquilo. Así que no de nada, y encuentro muy buena esta actividad que están haciendo como assembly, que la gente, los internos, los alumnos también de quinto, cuarto, que hayan pasado por estos ramos, que den una charla, porque de qué mejor manera se aproximan a los internados que con una persona que conocen y que tienen la información de primera mano. Y la otra semana Ujú. tenemos hartos más para otros cursos, para los cursos más chicos creo que Sí, son los que parten. Ahí va a estar Nicolás Gatica, va eso está a agachando. estar la Maca también, de mi curso. Van a hablar Sí, ahí sí, sí, sí. Algo me ha dicho. y que ahí, así que ahí van a haber otra más, para los de primero, segundo, también creo que hay para tercero. Y también está la charla de Dieguito, de métodos de estudio. Así que ahí los dejamos invitados para esas actividades también. Eso. Ernesto, Sí, dime. la de Diego, ¿cuándo?